Almas con historia. Pero agradeciendo el buen clima. Exactamente, y agradeciendo también todas las personas que ya están Los miércoles, de 18 a 20, Almas con historia. Canciones e historias de vida contadas por sus protagonistas. Almas con historia. Conducción Marisa Musi y Víctor Balseiro. Almas con historia por radiogrote.com. Un espacio de comunicación y participación a través de temáticas culturales y tecnológicas, contribuyendo a la formación social, cultural y espiritual de la audiencia. Compromiso periodístico. Conducen Alberto José Mier Torre, Daniel Álvarez y Adrián de Ángelis. Compromiso periodístico. Lunes, 19 horas. Por radiogrote.com. Una hora en la que la identidad y misión de la familia se expresa en lo cotidiano. Todos los jueves, desde las 13, nos disponemos para hablar sobre los temas que son importantes para todos. Te esperamos ahí, en Modo Familia. Música. Y algo más. Conduce Claudia Porceli. Todos los viernes 18 horas, 60 minutos de buena compañía y muy buena música. Y algo más. Tardes para todos, 6 de la tarde, 5 minutos, ¿no? Ya corre un airecito fresco, ¿no? Le voy a decir a Mira mi 13 que hoy vi una mamá embarazada. ¿Vieron que dicen que se ven pocas mamás embarazadas en estos tiempos? Bueno, es más, estaba por hacerle una nota, pero me dio vergüenza, ¿no? De decirle, de explicarle, ¿no? ¿Qué se siente, ¿no? Llevando en el vientre justamente una vida, ¿no? La verdad que tenemos invitados acá especiales. Está ya parte del equipo también, Marcos Villadorna, Felipe, seguramente enseguida se suma Carlos y a Lorenzi, también Marisa, Miriam y el Mencho. Decíamos que, bueno, estamos a poquitos días del 9 de julio, ¿no? Y qué fantástico que es este tiempo para recordar no solamente la historia, que es un legado importante, ¿no? El cuarto mandamiento es honrar padre y madre, o sea que es un legado, la patria, para cada uno de nosotros. Y escuchaba hoy, Marcos, lo que el padre Marcón en su momento nos decía en una charla, del compromiso del cristiano para con la patria, ¿no? Al aparecer este cuarto mandamiento, que es justamente, que tiene que ver con un legado de nuestros padres, no es lo mismo hacerse el indiferente, mirar para el costado u ofender la patria. Porque desde el punto de vista teológico, decía el padre Marcón, es un pecado. Es decir, ¿no? O sea, es algo que está mal, diríamos, en estos tiempos, ¿no? Para llegar con lenguaje a cualquier persona, ¿no? Entonces ahí uno va tomando conciencia de que no podemos estar, porque después del amor a Dios, está el amor a la patria, es el segundo, ¿eh? Después la familia y todo lo demás, ¿no? Y eso te hace tomar conciencia de que no es que Andrés Uriani esté, ¿no? Por un lado defendiendo determinados valores, Felipe, Marcos, yo, bueno, es decir, un montón de gente, ¿no? Que defiende valores básicos, ¿no? Porque si no, él hablaba de la patria, de la nación y del Estado, ¿no? Y decía que el Estado, si está en contra de la nación y en contra de la patria, podés levantar la voz para decir, esto está pasando en la Argentina. Hay un Estado que está contra una nación, contra nuestra patria, con los valores básicos que hemos recibido, el de la vida, el orden natural, el orden de la creación, porque además arrancaba explicando el padre Marconello que es la familia, ¿no? También algo natural, dado por Dios. La patria es dada por Dios a nosotros, que tenemos que agradecer. Y por ahí uno no se pone a pensar eso, ¿no? Cuando estamos en la vida cotidiana, sí, la Argentina, sí, este país, ¿no? No es lo mismo. Por eso creo que, no sé, quería compartir esto, aprovechando que viene el 9 de julio, para que sea más actual y más encarnado
en la vida nuestra de todos los días. Nadie es perfecto, nos equivocamos, vamos para un lado, después retomamos el rumbo, pero me parece que la patria hoy necesita eso, ¿no? Necesita que hayan voces valientes para que digan el camino es por acá, pero no por soberbia o porque son todopoderosos o lo saben todo, sino porque hay algo que es básico, ¿no? Que son nuestras raíces, que es nuestra historia. Por eso cuando hablamos de la historia, traigamos esa historia a este presente, ¿no? Al hoy encarnado, no solamente una cosa histórica que pasó, sino al hoy de todos nosotros. Así que bueno, hecha esta apertura, estamos aquí en A Viva Voz por Radio Grote. Le digo a Dani ahí que pongamos un separador, una cortinita, y estamos ahora con Marquitos, con Felipe y por supuesto con Andrés Uriani, que desde Salta está aquí en Buenos Aires. Comunicate con nosotros a las siguientes vías de contacto. WhatsApp 11 53 44 52 21. Telegram A Viva Voz en vivo. Y búscanos en nuestras redes como @avivavoz en vivo. Bueno, vamos a presentar entonces a Andrés Uriani, diputado de Salta, mandato cumplido. Bueno, y cuánta historia. Vamos a hablar de su historia de vida, del presente, del hoy, de cómo ve la Argentina, la vida, en fin. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos. No, un placer realmente, muy contento de estar aquí con ustedes. Son para mí una referencia. Y llegar a una ciudad como Buenos Aires, tan cosmopolita, que uno dice, bueno, pero encontrar a aquellos que compartimos los mismos valores es para mí una alegría enorme. Y sobre todo en el disparador que acabas de decir, ¿no? Hablando de la patria, que es la tierra de los padres, con lo cual nos lleva a muchas reflexiones. Así que para mí, Rolando, Felipe, Marcos, estamos muy contentos estoy de estar aquí. Así que bueno, yo le decía a Marquitos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Roland? ¿Cómo andás? Andrés, un placer. Yo le decía a Andrés la fuerza que él nos da también desde el norte cuando uno ve un video, ¿no? O una reflexión o algo que está haciendo por la Argentina, ¿no? Yo te digo la verdad, ¿sabés cuál es la primera imagen que tengo de Andrés? Fue una manifestación que le bloquearon, una marcha con la Virgen, de caballos vestidos de gaucho, y le habían bloqueado. Entonces Andrés salió hablando, me parecía un prócer, honestamente. fue impresionante ese día. Salió hablando por la tele y yo dije, ¿quién es este tipo? Por Dios, y eso fue antes de la lucha pro vida. Ahí entendí quién era. Se viralizó ese video, fue impresionante. Pero yo te juro, te traspolaba 100 años atrás y estabas en alguna guerra con Güemes o algo por el estilo. Se reirían todos mis amigos escuchando esto porque siempre lo mismo, me dicen como que yo vengo de otra época. Totalmente, bueno. No, bienvenido sea. No soy de otra época. Estudié Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, en la época en la cual todavía se pensaba que se formaban políticos cristianos, ¿no? Claro. Y esa era la motivación más grande que tenía en ese momento la Universidad Católica. Era la época de Monseñor Delis y después de Monseñor Blanco. Donde todavía era como una familia la UCA, ¿no? Entonces tuve esa oportunidad de elegir además estudiar ciencias políticas por una fuerte vocación. Ah, ¿eso por qué? Porque me vino muy de chico. Yo era muy chico y en mi casa siempre se hablaba de la Argentina. Ajá, mira. Y nací en una familia muy sencilla, pero con mucha historia. En mi casa había mucha historia familiar, de historias sobre todo que estaban vinculados a la lucha de la independencia. Yeah. Y a mí eso siempre fue una cosa que me marcó un poco mi padre, que murió hace muy pocos años, y una tía abuela que hizo de abuela, que era mi madrina, con lo cual el amor a Dios y a la patria era como que iban muy de la mano, ¿no? Y eso me marcó en todo mi colegio secundario, y cuando estudié en la UCA ya tenía muy claro que había un compromiso de participar de los temas de la Argentina, digamos. Uno desde lo más chico a lo más grande, tuve la oportunidad, siendo muy muy joven, de ser director nacional de municipalidades en la primera etapa de Menem. ¿En Salta? En Buenos Aires. En Buenos Aires. A nivel nacional. Buenos Aires. Sí, en la primera etapa de Menem, claro. En la primera etapa, cuando Gustavo Belli fue secretario de la Función Pública. Sí. Es decir, en el año 89, sí, claro. Cuando gana Menem la interna Cafiero, participé activamente, siendo muy joven en ese momento. Trabajé mucho en la pastoral social de esa época, con lo cual conocí a Monseñor Reñañovi, conocí mucho a Monseñor Laguna, con el cual tenía un trato muy asiduo. Claro, que estaba en la pastoral conocí social. A Monseñor Laice, que era un grande de San Luis. Conocí a Monseñor Primatesta. Es decir, tuve desde muy joven una posibilidad de participar activamente
por un compromiso que tiene que ver con la fe y con el amor a la patria. Iba de la mano la política con una cuestión de vocación, ¿no? Y en ese sentido tuve una experiencia muy rica porque me permitió recorrer la Argentina, ese cargo. Cuando digo de la Quiaca Ushuaia es literal, de verdad, digamos. Perdón, ¿el cargo cuál era? Director Nacional de Municipalidades, con lo cual creamos, ahí al poco tiempo que se fue cuando Gustavo Vélez fue ministro de Interior, en el primer gobierno de Menem, creamos el Instituto Federal de Asuntos Municipales, el IFAM. Estaba el decreto a la firma, yo ya oficiaba un poco de secretario de ese organismo, el Ministerio del Interior, cuando se bloquea la alternativa de armar lo que era en origen Nueva Dirigencia. Nueva Dirigencia tenía la impronta de nuclear sectores con el pensamiento humanista y cristiano, donde se involucraban peronistas, se involucraban gente de distintos sectores, pero con esa impronta de formación. Claro. Y se desdibujó, es decir, automáticamente se termina desdibujando. Y obviamente me voy a Salta y comienzo en Salta en el año 95 una etapa distinta, digamos, con todo un desafío de volcarme a la actividad política. ¿Y vos trabajabas en qué? Cuando llegas a Salta ya dejas el cargo acá. Y ahí tengo una relación con el senador Juan Carlos Romero, que sigue siendo el senador, que justo era candidato a gobernador. Yo en el cargo ese nacional, la verdad que soy hijo de tucumanos, mi padre se crió en Salta, tengo primos jujeños, madre porteña, con lo cual tenía un amor muy particular por el norte argentino. Y eso, digamos, no en desmedro, digo, de los patagónicos, pero en definitiva los salteños y los tucumanos, los jujeños, me adoptaron como podríamos decir, como un propio, porque ayudé mucho con los subsidios que había de la época, a pequeñas obras públicas, y con los intendentes. Es decir, trabajé muchísimo todo ese sector. Y bueno, cuando se bloquea la salida de Nueva Dirigencia y Vélez se va al exterior, estamos hablando mucho antes de lo que pasó con Estiuso, ¿no? Muchísimo antes. Estamos hablando del año 1993, para poner un poco en contexto. Bueno, Felipe, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Estoy escuchando atentísimo. Pues yo trabajé ahí también. Yo trabajé en el Ministerio del Interior ese año que Vélez estuvo que fue una época, olvidémonos quizá de los colores políticos, de un viento de esperanza muy grande. Mucha gente joven metida, yo tenía 26 años, y llevaba la firma del secretario de Seguridad de la Nación. Hoy lo pienso y es una irresponsabilidad, pero lo hacía con mucha convicción y con muchas ganas. Fueron épocas, ahí estaba el doctor Diego Blasco, que lo debe saber. Ayer almorcé con él. Con Diego. Almorcé con él ayer. Claro. O sea, ese almuerzo terminó 6:30 de la tarde, me imagino yo. Sí, fue lindísimo. Acabo de publicar la foto del almuerzo con otros dos amigos. A Diego tendríamos que sacarlo alguna vez. Sí, claro. Qué casualidad, pero almorcé ayer con él y hablamos de toda esta historia, porque somos muy amigos desde aquella época. Claro. Fue una época de muchísima esperanza, después condimentada por una desilusión importante en el segundo mandato, ¿no? Yo he discutido con mi padre tanto, decía, ¿por qué no fue por el oro? ¿Por qué no fue para aparecer en los libros de historia? Una lástima porque había una ilusión muy grande y éramos muy jóvenes con todo un potencial enorme, con lo cual esa etapa, primero fue una experiencia muy importante, muy linda, porque uno terminaba recién su carrera de ciencias políticas con esta vocación de participar. Pero además, veníamos también de una etapa muy complicada para la Argentina. Alfonsín nos dejó una hiperinflación que lo que hay hoy es nada. Veníamos de la hiper y de la socialdemocracia más violenta. Por eso, y Menem estabiliza todo. Esto es increíble. Uno después con los años hace otros tipos de análisis, porque nosotros creíamos en ese momento en la revolución productiva, éramos muy jóvenes, yo tenía 24 años, 25 años, con lo cual teníamos una fuerte ilusión, y después todo lo que sabemos, cuando se firmaron los pactos de
de Madrid y de Londres por la guerra de Malvinas, son cosas que hasta el día de hoy nos condenan de por vida, ¿no? Entre otras cosas que pueden haber pasado. No obstante eso, cuando uno es joven tiene ese espíritu de participar y de poder hacer cosas. Fue para mí un momento muy, muy importante. Y en Salta, puntualmente, digamos ya, en Salta estuve en el primer gobierno de Romero, un tiempo manejando los créditos del BID y Banco Mundial para hacer unos temas de reforma. Después, y ahí empiezo a los pocos años una actividad política ya más partidaria, más de campo, más territorial, que me llevó a ser director de la Cooperadora Asistencial de la ciudad de Salta en el año 2004 hasta el año 2007. Es el lugar donde se manejan los recursos de la asistencia social hacia los más vulnerables. Y para mí eso fue una experiencia impresionante. Fue un antes y después de mi vida política, porque uno no está acostumbrado a convivir con el dolor y la pobreza todos los días. Yo doy gracias a Dios que tuve siempre un mundo de oportunidades, digamos, de estudiar, de tener un cierto bienestar, y cuando vos ves que cerca de donde vos vivís hay gente que padece esas necesidades, te modifica muchísimo tu mirada de la política. Y eso, siempre digo, fue el que, a pesar de que había sido secretario de Estado, que había sido director nacional, ¿viste? Bueno, que participaba igual, no era secretario de Estado con Vélez, sin embargo era el único director nacional que formaba parte del gabinete, es decir, había tenido esa posibilidad. Este fue el cargo más importante, me permitió modificar mi mirada respecto de lo que es la pobreza, de lo que es la vulnerabilidad, y ahí estuve, 4 años, y ahí me largué de lleno con el periodismo como medio de vida. Me he ido muy bien con la televisión, hasta el día de hoy tengo 2 programas que la verdad que se ven mucho, pero se ven, y con lo cual tengo sponsoreo. Hice radio muchos años, eso me permitió también, digamos, se nota. Tener Se nota. mucha llegada a distintos sectores. Y bueno, y en el año 2015 yo soy un crítico absoluto de aquellos que han robado las banderas del peronismo y han hecho lo que han hecho, un latrocinio de la Argentina. Entonces yo digo, el kirchnerismo no tiene nada que ver con el peronismo. No. Nada más que hoy decir peronismo es sinónimo de kirchnerismo, con lo cual uno le cuesta mucho más poder abordar esta temática, y lo vemos en la oferta electoral, es muy triste. Así que, bueno, no los quiero aburrir, digamos, con esta historia. Pude en el 2015, cuando se armó Cambiemos, empezar a participar. Me buscaron desde Buenos Aires, dijeron, este tipo que está acá en Salta tiene esta característica, y bueno, fui concejal en esa elección, y a los 2 años fui diputado, siendo yo el que encabezaba la lista de diputados del PRO, digamos, dentro de lo que fue Juntos por el Cambio en ese momento. Y después, en el año 2021, se interviene el PRO con todo lo que implica Juntos por el Cambio en Salta, y no puedo renovar mi banca a partir de la intervención porque tuvimos que judicializar la intervención, así que yo quedé fuera, digamos, de las posibilidades reales, puntuales y concretas de estar en ese espacio, habiendo hecho, creo, un trabajo que lo puedo sintetizar a lo mejor en 2 o 3 cuestiones para comentarlas. Por un lado, a Salta, siendo yo concejal, quisieron, y lo hicieron, voltear el artículo 49 de la Constitución de Salta. Fue a la sazón Rosenkrantz, que en ese momento todavía no era presidente de la Corte, ni era ministro de la Corte, como presidente de la DC, a hacer una demanda contra el gobierno de Salta para sacar la posibilidad de que los chicos tengan la materia de religión en las escuelas, con lo cual fue muy duro. Vine como amicus curiae a la Corte. Siempre digo, fue el examen más difícil que tuve en mi vida, porque tuve que enfrentarme con 10 minutos que tenía con reloj y sala llena, a Lorenzetti, a Rosati, a la Hayton de Nolasco y a Maqueda, y defender mi Salta querida, digamos, ¿no? Eso fue para mí. Fui con 3 de mis 4 hijos a la presentación, y para mí eso fue un hito también en mi vida, porque ese derecho constitucional que tiene Salta es histórico, y era voluntario, no era obligatorio, digamos, pero
Yo, cuando fui miembro informante del cambio de la ley como diputado, le dije a mis pares, averigüen quiénes son, nada más, quiénes, y los nombré. Víctor Abramovich, Juan Bomer, Rosenkrantz, pregunten de qué club participan, porque evidentemente estaban muy interesados en voltear ese derecho que tenemos los salteños, o sea, sacar la de religión, escuchar hablar a Dios. Sacar la religión de los colegios. La sacaron y hoy metieron la ESI con ideología de género, es decir, el demonio metió la cola de una manera absoluta. Y después, como diputado, me tocó 2 leyes importantes evitar, que a veces uno dice, ¿cuánto hiciste o cuánto evitaste de mal? La ley de educación, querer introducir el género en la educación, durante 4 años y hasta el día de hoy, gracias al presidente de la Cámara de Diputados, evitamos que modifiquen, siempre intentan y no modifican, meter el género en la ley de educación. Lo hemos evitado, pero a todo esto con denuncias. Tengo denuncias del INADI, denuncias en la Corte, tengo 1000 denuncias por defender esta posición, con padres en la puerta de la legislatura, con movidas de todo tipo, pero digo, hasta ahora, por suerte, no salió. Y el otro que quiso hacer Urtubey es la ley de aborto no punible, quisieron, antes de que salga la ley de aborto, hacer la ley. Nada, por suerte no pudieron sacarla, y eso que tenían mayoría, pero yo, bueno, fue un trabajo con cada legislador, con cada diputado, buscando todos los medios necesarios para que eso no salga. Así que bueno, quise hacer sintéticamente un poco de lo que hice en Salta, entre las cosas que creo que fueron más relevantes, ¿no? Bueno, qué voz, ¿no? La de Andrés Uriani, aquí en A Viva Voz por Radio Grote. Enseguida le preguntamos, ¿cuándo empieza todo el tema de la lucha por la vida? Y también cómo está Salta hoy, y una visión sobre la Argentina. En segundos estamos. A Viva Voz por Radio Grote. Ya puede tener en su celular Radio Grote, la radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros. Descargue la aplicación de Radio Grote desde su Play Store y disfrute las 24 horas con buena música, programas con valores, informaciones y mucho más. Sea parte de la comunidad de Radio Grote, la radio de los Círculos Católicos de Obreros. Almas con historia. Pero agradeciendo el buen clima. Exactamente, y agradeciendo también todas las personas que ya están Los miércoles, de 18 a 20, Almas con historia. Canciones e historias de... Impresionante, ¿no? La lucha por la vida, pero bueno, no estamos solos en este camino, en esta lucha, ¿no? Enseguida vamos a estar, Marquitos, nos hablás, seguimos hablando ahora con Suriani de la familia Pan Peralta, ¿no? Algo muy, muy interesante que a vos te apasionaba hacer esta nota, y contame un poquito, un anticipo, 2 títulos, a ver. Un anticipo. No cualquiera tiene 12 hijos, y la cantidad de hijos la deciden 3 personas, según el testimonio de los que entrevisté, ¿no? El padre, la madre y Dios. Y hay que ser muy especial para recibir 12 hijos, y hay que aceptar ese don de Dios. Y bueno, está contado en la nota que viene a posterior. Además la familia fue noticia, ¿no? Sí, salió en un medio masivo. En Clarín salió. Exactamente. Y yo, honestamente, o sea, teóricamente la nota liquidaba todos los temas. Pero para mí no le hicieron justicia a la familia numerosa ni de casualidad. Así que bueno, fui, retruqué y obtuve mi respuesta. ¿El título de la nota era...? ¿El título de la nota? No, de la nota de Clarín, sí.
Los Pamperalta. Sí, los Pamperalta eran 12. O sea, no le hicieron, no le sacaron jugo a la nota de los de Clarín, digamos. Bueno, o sea, se quedaron muy en la parte económica y demás. Cómo compraban la comida. Sí. Bueno, esa era la parte de gancho, ¿no? Estaban usando, o sea, analizaron a la familia como si fuera una logística, básicamente, una empresa. Bueno, pero ojo, en el contexto de hoy no es menor el tema de comprar los alimentos, ¿eh? No es menor. Y para una familia numerosa menos todavía, ¿eh? Sí, pero bueno, tiene ese tinte de Macron de que familia numerosa es igual a pobreza, ¿no? Entonces a mí eso... Bueno, y vamos a hablar enseguida también con Alfredo Paseiro. Alfredo Paseiro preside la Comisión de Espiritualidad de ACDE, Asociación Cristiana Dirigente de Empresas, porque Alfredo estuvo, además, en la Pastoral Social. Ahora, hablando de la Pastoral Social de aquel momento, Andrés. Así que, bueno, vamos a hablar con él, un hombre que además es un hombre de campo también, y vamos a hablar de esta Argentina. Yo lo escuché alguna vez, Alfredo, hablando allí en San Nicolás, un grupo de productores agropecuarios, y él cuando habló de la Argentina se emocionó, no podía seguir, ¿no? Qué impresionante eso, ¿no? El amor a la patria, el amor a la Argentina. De esto estamos hablando acá con Andrés Uriani, que ha tenido la amabilidad de acercarse hasta la radio. Andrés, el tema de la vida, ¿no? La defensa de la vida. ¿Por qué hay que defender la vida? ¿Y cuáles son las consecuencias de no defenderla, ¿no? Que tenemos hoy una ley abierta la puerta por un señor llamado Macri y después la firma de otro señor llamado Alberto Fernández. Primero es el derecho humano básico, digamos, fundamental. Si no defendemos ese derecho, todos los demás derechos quedarían secundarios. En definitiva, es profundamente inconstitucional. Hay 37 planteos de inconstitucionalidad en toda la Argentina, uno de Salta, hasta el punto que me quedo el martes porque lo firmamos 6 salteños con Cristina Fiore, que a la sazón había sido senadora. Yo vine ese día como diputado, así que trajimos dos ómnibus de salteños a hacer el aguante ese 18 de agosto, ¿no? El 8 de agosto del 2018. Fue un día increíble, 8 años, por eso es una cosa increíble. El libro que te debía. Gracias. La verdad que fue para mí un día de esos inolvidables, porque veníamos muchos en esta lucha por el derecho a la vida. Por eso digo, no todos los demás derechos quedan relativizados si violentamos esto. Y además de todo lo que se puede hablar de lo que es el derecho a la vida, nuestra Constitución de por sí, artículo 75, inciso 22, 23, más artículo 19 del Código Civil, es decir, tanto plexo normativo que avala lo que nosotros defendemos, que es la vida de los niños por nacer, ¿no? Y desde la concepción decimos hasta la muerte natural. Con lo cual creo que eso que uno se embanderó, más allá del color de pañuelo celeste, ¿no? Como que estábamos realmente muy comprometidos en esta lucha. Hoy sufrimos lo que nos impone, creo que el nuevo orden mundial, que nos quiere pocos, pobres, sin identidad cultural. Entonces, ¿creo o es eso lo que empuja tanto a Macri en su momento como a Alberto Fernández ahora? Pero por más que los empuje, hay otros que no se dejan empujar. De hecho, sin ponerlos de ejemplo, pero de golpe Trump en Estados Unidos tenía una agenda distinta, Bolsonaro en Brasil también. Si uno ve el grupo parlamentario Vox en España, lo mismo, Víctor Orbán en Hungría, Duda en Polonia, no sé, sí. Empiezan a aparecer voces, el mismo la calle Pou en Uruguay. Entonces, no es que sí o sí tenés que aceptar la agenda. Me parece que lo que le pasa a la Argentina, bueno, hoy si hablamos de lo que es la oferta electoral hoy, no hay convicciones, hay una lucha por el poder y una lucha por la plata, por las cajas, es decir, está claro que van por las cajas y por el poder. No veo que haya ninguna convicción que los motive hoy a los dirigentes políticos. Digo, bueno, pero eso la gente hoy lo está percibiendo. Sí, pero Rolando, ¿votan en blanco o no van a votar? Y como un castigo, y en definitiva yo creo que eso no está teniendo consecuencias, es decir, el que la gente no vaya a votar o vote en blanco. Esto pasó en varias provincias, en Salta. No, pero el hecho de que aparezca otra alternativa como Milei, por ejemplo, te guste o no te guste, o sea, es como, olvídate Milei, es alguien que aparece contra estos dos sistemas que son casi lo mismo. Obviamente empieza a haber disruptores, de la política y mucha gente puede elegir
ir ahí por distintos motivos, ¿no? Sí. Pero digo, cuando veo la oferta en general de lo que tenemos por delante en pocos días y pensamos en la patria y decimos, ¿dónde está ese? Perdón, Sí. ¿hay oferta? Bueno, Avisen. Bueno, es lo que hay, dirían así en criollo, bien, lo que hay. Dios mío, pobre patria. Y pobre patria, porque nadie habla de un proyecto nacional, digamos, en el sentido que le queremos dar a la palabra nación, a la palabra patria. No sé, si queremos parafrasear a Ortega y Gasset, decía que era un proyecto subjetivo de vida en común, y uno dice, ¿cuál es el proyecto subjetivo hoy de los argentinos? Porque me parece que además la moral social, la ética social, está muy baja. Entonces, yo a mis alumnos de la Universidad Católica, que a la sazón hace 20 años que doy ciencias políticas en la carrera de Relaciones Internacionales, les digo que no solo de economía viven las naciones. Evidentemente, si vos en tu familia tenés problemas económicos, pero vos estás sólido internamente, es más probable que con tu mujer y tus hijos y tus parientes más cercanos puedas empujar y sortear. Pero obviamente, si te agarra totalmente debilitado, destrozado en tu ética social, moral, y en la economía, y bueno, nadie va a resolver un problema económico con una Argentina devastada moralmente. Empezando, si querés, por el derecho a la vida, que hoy está totalmente bastardeado con esta ley genocida, pero con todas las que vienen detrás. Es decir, no hay nada que indique que hay un proyecto educativo. Yo digo, ¿cómo vamos a hacer una revolución educativa si no sabemos qué tipo de argentino queremos? Es decir, y hoy vivimos, creo que la agenda habla de aborto, habla de eutanasia, habla de educación sexual en las escuelas, que de educación no tiene nada, habla de ambientalismo, que no quiere decir que yo no defiendo una sala de ecología, ¿no? El ambientalismo en tanto ideológico, habla de indigenismo, cuando en realidad tendríamos que estar orgullosos los salteños lo somos, del mestizaje, pero aparece el sesgo ideológico que destruye y que balcaniza con los maputruchos en el sur, con los falsos diaguitas en el norte. Es decir, es una cosa espantosa. ¿Y por qué crees que pasa esto? ¿Por qué no? Porque la Argentina está sometida a otros poderes que evidentemente que la dirigencia actual o se dejó sojuzgar o no estamos hoy en condiciones a lo mejor de enfrentar. Yo creo que además hay otro problema, Felipe. Nosotros decíamos hace, muchos años que todavía quedaban reservas morales ante un problema. En el interior sobre todo. Y hoy decís, donde vos rascás, ¿no? Y decís, los que somos cristianos católicos vemos que la propia iglesia, está totalmente fisurada. Vas a un gremio, a un sindicato y ves la corrupción. Ves en la dirigencia política que en la democracia del 83 a esta parte se han hecho todos millonarios y ricos. Es decir, pero la gente cada vez es más pobre. Y la pobreza no solo es material, es una pobreza ético, moral, cultural. Es decir, cuando yo llego a Buenos Aires y digo, cada vez veo que el retroceso es mayor, y si voy al interior de Salta ni hablar, ¿no? Es decir, veo que hay se ha fabelizado la Argentina, se ha fabelizado, y eso quiere decir que todo tipo de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, y hasta que en Italia de golpe aparecieron en su momento 4 jueces que armaron el Manipulite famoso en los 90 y lograron detener el avance de las mafias. Y hoy tenés una Giorgia Meloni que de alguna manera es algo distinto a lo que venía haciendo, ¿no? Y bueno, y en España, fíjate que aparece el grupo parlamentario Vox, es decir, con Javier Ortega Smith, con Rocío Monasterio, con Alicia Rubio, bueno, con Macarena Olona, con tantos diputados que hoy vos los ves que se preparan para esta, yo no digo batalla cultural, es una guerra cultural, porque en realidad es una guerra contra la cristiandad, es decir, todo lo que nosotros vamos viendo de todos estos pequeños focos, es una guerra contra nuestra mirada cristiana del mundo y de la vida, es decir, nuestro orden social, que estaba sustentado en valores cristianos, está siendo totalmente bastardeado, es decir, lo golpean con todo lo que pueden. Ahora, perdón Andrés, ¿cómo juega, y te pregunto un tema que no es... pues digo, digamos, cuando se analizan los hechos,
acá falta una mirada, ¿no? Que es la mirada trascendente, ¿no? De lo trascendente, de lo espiritual, ¿no? O sea, como que Dios no está presente cuando haces un análisis de la realidad, o en general cuando se hace un análisis de estas características. ¿Cómo juega la fe? Y cómo juega el rol de la Virgen, ¿no? En la Argentina, bueno, en Salta está apareciendo, ¿no? La Inmaculada Madre con un mensaje, con gente que va, o sea, como que hay un trabajo de la Virgen de conversión de los hijos impresionante. Bueno, los que somos creyentes, obviamente que tenemos en la Santísima Virgen toda la esperanza y ponemos bajo el amparo de ella toda nuestra vida, nuestras actividades, nuestra familia, nuestros hijos. Yo hablo de esto y me emociono un poco. No, es que sí. Porque la verdad que es como que uno tiene esa esperanza. Al mismo tiempo, por eso, donde se apaga a veces una llama, aparece en otro lado otra, ¿no? Entonces, creo que Argentina es una tierra de fe. Es decir, a ver, en Salta tenemos la segunda fiesta, digo, Luján es multitudinaria, que es una peregrinación de un día, y que tengo entendido que a veces se habla de más de 1 millón de personas que van caminando a Luján. Salta vive el 15 de septiembre de cada año la fiesta del Milagro de Salta, en honor a nuestros santos patronos, que son el Señor y la Virgen del Milagro. Toda esa semana que hay un triduo, con lo cual los últimos 3 días de la novena que todo el mundo vive, es como que separa la ciudad, y hasta el menos creyente, hasta el más incrédulo, se vuelve... Y ahí vos te das cuenta, decís, bueno, ahí está la fe de todo un pueblo, que nosotros lo palpitamos con los peregrinos, lo palpitamos cada uno en esos 9 días antes del 15 de septiembre. Sin embargo, hoy en Salta, los que mandan, podríamos decir, están ajenos a esta fe. Y a mí me duele porque los conozco de toda la vida. Conozco al gobernador, conozco a los ministros. Digo, che, ¿qué pasa? No, ustedes escucharon hablar de Dios y de la Virgen tanto como yo. Y sin embargo, la moda dominante los tiene dominados, porque no son capaces de resistir. ¿Pero sabes por qué? Porque no está sólida la convicción. Bueno, yo debo ser el único diputado que no tengo cargo, el único. ¿Y por qué? Porque yo no me voy a doblegar con estas cosas. ¿Qué voy a ir a hacer? Cómplice de algo que me parece que es totalmente contrario. Y eso me lleva a tener también, digamos, dificultades, como corresponde, digamos, de índole de mis laburos, de mis cosas privadas. Es decir, bueno... Pero ahí volviendo a la fe, es decir, Dios no se deja ganar nunca en generosidad, no se deja ganar en generosidad con la venida de los hijos y ni con tu propia devoción que vos le pongas a tu vida. Así que en ese sentido yo creo que no podemos perder esa esperanza jamás. Y además el triunfo está garantizado al final. Tal cual. Digamos, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. El tema es que hay que vivir y hay que lucharla y hay que pelearla. Este lapso, y bueno, y es así, es que como que es parte del desafío que creo que tenemos. Creo que es lo que le transmitimos también a nuestros hijos, que es fundamental hacerlo, ¿no? Sin que esto que no sea un mensaje pesimista, pero creo que tenemos que ser realistas. Digamos, así como estamos, no tenemos futuro. No, y bueno, por eso digo, pero fíjate lo que hacen ustedes, este programa de radio, yo con la televisión, yo digo, a veces... Antes de empezar los programas, por ahí uno se encomienda a la Santísima Virgen, decís, abrí un corazón, que yo sea un instrumento para abrir un corazón, claro. Que sea un pequeño instrumento para que alguien tenga la perspectiva de lo sobrenatural, claro, ¿no? Claro. Entonces, me parece que va por ahí. Va por ahí. Bueno, estamos aquí con Andrés Uriani, aquí en los estudios en Buenos Aires, en la capital federal, charlando de la Argentina, charlando de la fe, de los valores, de la vida, en fin. Por eso, un eslogan, ¿no?, de Viva Voz es por una Argentina con futuro. Comunicate con nosotros a las siguientes vías de contacto. WhatsApp 11 53 40. Vida contadas por sus protagonistas. Almas con historia. Conducción Marisa Musi y Víctor Balseiro. Almas con historia por radiogrote.com. Un espacio de comunicación y participación a través de temáticas culturales y tecnológicas, contribuyendo a la formación social, cultural y espiritual de la audiencia. Compromiso periodístico. Conducen Alberto José Mier Torre, Daniel Álvarez y Adrián de Ángelis.
Aviso periodístico. Lunes, 19 horas, por radiogrote.com. Una hora en la que la identidad y misión de la familia se expresa en lo cotidiano. Todos los jueves, desde las 13, nos disponemos para hablar sobre los temas que son importantes para todos. Te esperamos ahí, en Modo Familia. Música. Y algo más. Conduce Claudia Porceli. Todos los viernes 18 horas, 60 minutos de buena compañía y muy buena música. Y han salido en una nota en un medio importante estos días y bueno, me atreví a pedirles por ahí hacer un poquito más de justicia a las familias numerosas. No porque la nota sea mala, sino porque, digamos, por ahí hay preguntas que la gente que no vive la familia numerosa no las hace. Y bueno, ahí es donde viene esta entrevista. Así que, buenas tardes, gracias por recibirme, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a vos. Yo les quería preguntar, estoy preocupado que se escuche, ahí. Yo les quería preguntar a ustedes, primero que nada, ¿qué es una familia para ustedes y cómo la podrían definir? Una familia grande, ¿no? Una familia numerosa. ¿Cómo la podrían definir en 3 palabras? 3 nomás. 3 palabras. A ver si quieren turnarse, una cada una. Una bendición, porque muchos por ahí quieren tener una familia grande y no pueden. Tenemos casos cercanos. Así que primero es como una bendición. ¿Vos te toca decirlo? No, me parece que es eso, una bendición nada más. Yo con una lo definiría, tal cual, una bendición y en una de esas una muestra de confianza de Dios en nosotros, ¿no? Porque hay un montón de gente, inclusive más capacitada de esas que nosotros, y bueno, no les dio esas bendiciones. Más como alegrías y tristezas, pero o sea, las alegrías como que se aumentan cuando hay alegrías en la familia, nació un nieto nuevo, uno le aumentaron el sueldo, el otro no sé qué, como que en la familia como que las alegrías se aumentan y las tristezas al compartirlas son un poquito menos tristes, como que tenés muchos brazos, muchos, no sé, y las tristezas como que son más fáciles de sobrellevar. Eso me parece que pasa en las familias. Veo por ahí familias como más chicas que los dolores son profundísimos y no tienen con quién compartirlos y las alegrías por ahí tampoco. Me parece que eso es una cosa linda de la familia numerosa. Me parece que responden satisfactoriamente a la pregunta, me encanta. Pero sácamelo de familia Ingres, que no me gusta en lo más mínimo. Bueno, dale. 12 hijos, ¿no? ¿Alguno en el cielo o no? Sí, perdimos 3 embarazos. 3 wow, embarazos. O sea que son 15 entonces. Sí, lo que pasa es que uno, lo charlo bastante con sacerdotes, fue una mola completa que crece 4 veces más, es como un tumor, porque el óvulo no tiene carga genética. Okay. Entonces ese embarazo se llama embarazo molar, entonces nadie me sabe decir si fue un bebé o no. Se llama embarazo, crece 4 veces más grande que un embarazo normal, después bueno, me operaron varias veces y qué sé yo, así que esa es mi intriga. Y así que cuando llegue al cielo va a ser una sorpresa. A ver, sí. Dios quiera que se te conteste la respuesta positivamente. ¿Me dicen los nombres de los 12? Sí. Florencia, Juan, Fátima, Manuel, Nicolás, Felicitas, Margarita, Miguel, Jacinta, Rafael, Amparo y Tobías. Tremendo. No me pidas la fecha de nacimiento. No, yo tampoco la sé, no te preocupes. Los años de nacimiento, el año de nacimiento es más complicado. ¿Y las edades, el más grande, el más chico? 34 tiene Florín, nuestra hija mayor, y 13 nuestro hijo menor. Pero 12 años tiene nuestra nieta mayor. Ah, tremendo. Sí, es como que siempre tú. ¿Cuántos nietos tienen ya? 8. 8 acabamos de tener el 8º. Wow, impresionante. Ahí la de los nietos fue muy lindo porque ¿hace cuánto que vinieron? 8 años. Un cumpleaños mío hace 8 años, yo empecé la comida sin nietos y terminé con 2. Y además también nos quedamos embarazados cuando yo tenía 48 años, esta mola que te digo,
y no podía creer porque nuestra hija mayor no se quedaba embarazada, estaba casada ya y no se quedaba embarazada. Así que yo decía, no puede ser que yo esté embarazada. Y además, bueno, y ella no. Y no puede ser. Y bueno, ese bebé, no sé si, bueno, fue esta mola que al final, se perdió, qué sé yo. Y la fecha probable parto de ese embarazo era justo cuando llegaron los nietos. Así que fue como impresionante. Muy impresionante, ¿no? Además yo ofrecía todos los dolores, las internaciones, las no sé qué, para que se le diera, y así vino doble. Bueno, y Florín fue la que entrevistamos nosotros en la radio. Sí, una gran madraza. Creo que tiene genética incorporada naturalmente, ¿no? Los dos, Santiago también. Maravilloso. Sí. Santiago también. Les quería hacer algunas preguntas más. ¿Ustedes entienden que sus 12 hijos son todos igualitos? No, son todos diferentes. Muy distintos. A mí me hace gracia, dos cosas. Una, siempre se dice, que no tienen nada que ver los hijos con los padres, ¿no? Ahora, viste, yo quisiera, nosotros, yo soy más grande que vos, pero bueno, nuestros padres, a mi generación nos educaron de una manera, en una de esas a vos de otra, y ahora hay que educarlos de otra. Pero entre mis hijos mayores y mis hijos menores, también tengo que educarlos de otra manera, porque, con los mayores no existía el problema del celular. El celular. Con los menores, claro, la internet tampoco. La internet, cuando los mayores teníamos uno en nuestro cuarto con un cable de 20 metros para llegar con la computadora hasta nuestro cuarto de la ficha de la internet, y ahora lo tenés en todos lados. Además, una sola computadora en el playroom de la casa. Y ahora cada uno lo tiene en el bolsillo, ¿no? A mí lo único que me hace mucha gracia es las mujeres. Yo los varones los veo muy distintos y las mujeres las veo muy parecidas a ellas, todas con su variante, pero todas tienen, vos a Flossi ya la conocés, esa capacidad de logística que tiene la madre, esa capacidad de organizar todo, y me hace gracia porque se llevan, se llevan el mundo por delante. Bueno. Entonces, es verdad. Entonces, eso me hace mucha gracia, porque inclusive con una de las más chicas, cuando era chiquita hasta físicamente, se le la mesa, ¿te acordás? Se le paró a uno de los varones grandes y la petiza se le paró, y yo dije, acá la tengo que defender a esta, me voy a comer una piña de por defenderla, y no le tienen miedo. En eso sí son parecidos. En el resto los veo muy distintos a todos. Cada uno con su propia identidad, ¿no? Con su... Sí. Y antes, como en la época de mi madre, por ahí, o nuestros padres, como que se educaba, la familia tenía como una receta para educar a todos, y después se fue viendo que los chicos son distintos. Uno es mucho más demandante, el otro se calla mucho más, otro, así que hay que ir como viendo, y también es como complicado porque por ahí el grande te dice, che, a mí conmigo no hacías esto, y qué sé yo, porque vos por ahí no lo necesitabas y este chico sí lo necesitaba. Sí, yo siempre rezo todos los días para que Dios me diga qué es lo que necesita cada hijo en cada momento, a ver que me sople un poquito, porque por ahí no me estoy dando cuenta, ¿no? Y a veces no se ve que no estoy muy conectada, porque evidentemente también metemos la pata un montón de veces, ¿no? Y la verdad es que hacemos con nuestras posibilidades y herramientas lo mejor que podemos. Eso me trae una muy buena pregunta. ¿Creen que aprendieron todo hasta ahora? No. Yo no soy tan rezadora como ella, así que no puedo decir lo que acaba de decir. Nunca se me había ocurrido. Lo que sí me doy cuenta que en una de esas le pifio y en una de esas quiero educar a los últimos como lo eduqué a los primeros, y le estoy pifiando. Y no sé cómo hacerlo. Y en esa me pasó. Y bueno,
se darán cuenta que uno le pone la mejor buena voluntad el día de mañana. Se dice que uno entiende a sus padres cuando tiene un hijo de la misma edad, ¿no? Que él tenía en su adolescencia y dice, uy, el viejo hacía esto, ahora lo entiendo, ¿no? Sí, eso como que te pasa a los 30, ¿no? Comprendidos cuando estamos en la misma situación. Ahora, espero que sean benévolos con nosotros. Había uno de los primeros, Manuel era terrible, terrible. Y ahora tiene un chico chiquito, bebito, pero un bebote porque es inmenso. Él es muy grande y la mujer también muy alta. Y es claro, es un catrasca, no para de hacer macanas. Y yo estoy encantado para que sufra lo que nos hizo sufrir a nosotros, pero él en el fondo está encantado también, porque dice, bueno, para mí eso de moverse, hacer lío y subirse, escaparse, correr, esto es salud así. Bueno, a mí me pasa con Mateo eso. Mateo se manda a veces unas macanas importantes y yo me río y me arrimo a retarlo y le digo, primero quiero que sepas que yo hacía lo mismo, pero igual te tengo que retar porque ahora soy tu papá. Así es durísimo, pero bueno, como es el tema de marcar el rol, digamos las limitaciones, todo lo que el chico tiene que ir aprendiendo con el tiempo, no nos queda otra, aunque veamos que éramos parecidos de chicos, ¿no? Bueno, en cuanto a las limitaciones, eso sí es igual. Eso sí, porque, a ver, y en esas es un rol más del padre, o yo por lo menos siempre lo he sentido así, que, o sea, en una familia numerosa, por día deben llamar 1000 veces, deben decir vieja y 10 veces viejo. Cuando te llaman a vos, es que se mandaron una macada grande, necesitan plata importante o rompieron o chocaron el auto. En general son por esas tres cosas. Ahora, me da o sea, yo por lo menos, inclusive teniendo una mujer que siempre está presente y que no tiene miedo de poner límites, me da la sensación que igual el límite de la vieja no es esas, te lo tratan de ir corriendo los adolescentes. Claro. Porque es la vieja, es mamá, yo qué sé. Ahora, cuando ya el límite que no se puede mover es el del padre. Por lo menos yo lo he vivido así y yo lo sigo, me da la sensación que lo sigo viviendo. Y esos límites sí son iguales para Florín que para Tobías. Las cosas que estaban mal o que a nosotros nos parecían mal con Florín nos siguen pareciendo mal con Tobías y lo vamos a frenar. Y lo que sí ves es que es más complicado, porque especialmente en la adolescencia, que te dicen, no, van todos lo hacen, yo qué sé, también te lo dicen ahora, pero con los primeros tenías padres que ponían límites. Ahora realmente lo que ves es que a los padres les da miedo ponerle límites a los chicos. Entonces, más de amigos, como que o sea, con los últimos, bueno, no, es más complicado. Sí, y lo veo mucho justamente por ahí desde la radio con Felipe y con Miriam, que son nuestros especialistas en la mesa, vemos justamente estos temas, el liderazgo del padre, la autoridad del padre, de la madre, o sea, esta cuestión de que no son amigos, o sea, no es imposible que sean amigos, es el padre y la madre, y bueno, más allá de la cordialidad, la amabilidad y todo el cariño que tengan el padre y la madre, tiene que haber esa distancia, ¿no? No quiere decir que te podés divertir un montón y viajar, claro, y hacer una fiesta y estar bailando, no sé qué, pero bueno, estamos un poquito a los adolescentes para poner límites. Igual ese es un poco lo que, como mi cargo de conciencia por ahí, de a veces yo además soy docente y estoy como siempre marcando y soy como muy crítica, entonces siempre marco, guarda eso, pone esto está mal, así eso te queda mal, estás mal vestido, esto como afeitate, siempre marcando, que a veces se sienta como que no los quiero o que no se sientan queridos, y en realidad es porque los quiero sobremanera. El poner límites o decirle cosas, si no me importaran no les diría nada, digamos, ¿no? Ni abrigate, ni esto, digamos, pero estas cosas que bien de madre, de docente, por ahí digo, bueno, por ahí tendría que perder más tiempo en abrazarlos y decirles cuánto te quiero y generar como más encuentros, que estar como marcando, pero por ahí en una familia numerosa que hay tantos a la vez, pues no tenés tiempo, no, hay un poquito, sí hay tiempo para todo, pero bueno, es como
muchos baños desarmados, mucha ropa para guardar, mucha cosa que, bueno, y es verdad que tenés que como sobreponerte a decir, bueno, hace 35 años que seguimos diciendo, no, a ver, ¿quiénes son los padres? ¿Quiénes van a cuidar esa fiesta? Estamos con lo mismo hace muchos años. Al tener familia numerosa, nuestros amigos no tienen hijos de la edad de los últimos 4, digamos. Claro. Están viajando y qué sé yo. Y nosotros estamos acá, seguimos haciendo pools y llevando chicos a regatas y viendo los deportes del fin de semana y qué sé yo. Y por ahí hay que decir eso, bueno, no me tengo que cansar. Es lo mismo, pero bueno. Pero cada chico es cada chico, ¿no? Y quiere que lo vayamos a ver cuando hagan deporte, y quieren que vayamos al acto, y quieren... Y son padres presentes, por lo que escucho, ¿no? Porque, como es, o sea, digamos, creo que en las respuestas que ya me fueron dando se define un poco los perfiles de cada uno, pero si pudieran sintetizar de alguna manera qué es ser padre de una familia grande, más allá de la logística, porque es un desafío también emocional, ¿no? Es un desafío intelectual, o sea... Podría decir que... Directora de orquesta con una batuta. No, pero no me hacen caso. Ojalá me hicieran caso todos como una autora. Cada uno después hace lo que quiere. Uno va poniendo límites y bueno, y ellos van haciendo dentro, no sé. Sí. No. Eso, o sea, sí. O sea, hemos sido, creo que somos padres presentes, por lo menos en algunas cosas. Yo he entrenado a todos al rugby. A mí me encanta el rugby y volví el año pasado, que ya supuestamente me había jubilado, porque el año pasado. Y no puedo decir lo mismo que soy un padre presente en el hockey, porque detesto el hockey, me parece que no me gusta. Pero bueno, pobres chicas, cada tanto las llevo, yo qué sé, ahí le toca, ese es el rol de la madre. Y en general hemos tratado de estar en todo. Sí, gracias. Una vez a uno dije, bueno, la directora dijo, no puede ser que las madres no vengan, no le muestran las notas a las madres de la reunión, no sé qué. Y uno de mis chiquitos le preguntó, Loli, ¿mi mamá vino? Sí, tu mamá vino. Se puso re contento y la directora me lo contó. Digo, qué impresionante cómo les importa que vayamos a las reuniones y al acto y al no sé qué de la bandera, como que les impresiona. Bueno, sí. ¿Ves? Ahí yo no. Soy un viejo chapado a la antigua que los días de trabajo y en el horario de trabajo se trabaja. Sí. Sí, claro, no falta por entonces, un acto, digamos, no deja de ir al trabajo por un acto. No recuerdo si fui con Juan o Florina el primer día de clase de ellos, que son los dos mayores, cuando entraron a primaria, te diría. Lo que sí sé, que no fui a ningún acto de los otros 10. Perdón, pero eso igual... No fui a ningún primer día. Es como una filosofía moderna también. Sí, claro, sí. Por eso te digo, pero hoy en día me sorprende porque, o sea, los chicos, nuestros mismos hijos, te dicen como una cosa buena que este trabajo puede llegar 3 horas tarde, 4 horas tarde, porque quieren ir al primer día de clase, quieren ir al acto. No he faltado ningún acto a la tarde, eso seguro. Pero bueno, nada, nos educaron así a nosotros. Sí, iba a los actos de fin de año, sí, las cosas que son, digamos, pero no los actos a las 8 de la mañana. No, yo viví lo mismo, te aviso. O sea, sos mucho más joven. Papá no iba nunca a un acto porque no se estilaba. Antiguamente no, o sea, sí, el hombre se... Perdón, tenías que trabajar. Antiguamente suena muy fuerte, ¿no? Seguimos, yo en los 90 papá no iba a ningún acto, o sea, no era normal. O sea, no me molesta en lo más mínimo porque nada, es lo que a mí me educaron así y muy bien y lo respeto a los chicos que hoy en día, como mis hijos que dicen no, hoy llego a las 10 porque tengo el primer día de clase a las 9, ¿viste? De hecho, había uno que laburaba conmigo, ¿viste? Me daba cosas. Difícil de entenderlo, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, ahora son otra cosa y ellos lo ven como algo positivo y bueno, su relación con sus hijos yo creo que va a ser totalmente distinta de la relación que tuve yo con mis hijos. Bien, les cambio un poquito la tónica y les pongo unas preguntas un poquito más incómodas.
La primera, ¿alguna vez le pasó de ir a la playa y que les cuenten los chicos mientras vas bajando por la arena? ¿O en algún lugar que ingresan? En estaciones de servicio, bajar a tomar algo en una estación de servicio, parar a cargar al baño y no sé qué, y que sí, que nos dicen, ay, perdón, te paso una pregunta, ¿esto es una colonia? ¿Van a una colonia? Digo, no se dan cuenta que todos tienen unos centímetros más que el otro. O sea, no eran chicos todos de la misma edad. No, pero... Sí, alguna vez, y una vez, me acuerdo, mamá tejía, viajábamos a Uruguay, ¿te acordás? En el, ¿cómo se llama? Buquebus. Y tenía 5 en 5 años, los mayores, todos con suéteres colorados. Y dos señoras se me acercaron y decían, perdón, te quiero preguntar una cosa, ¿vos te hiciste fertilidad? ¿Hiciste un tratamiento? Yo, ¿cómo? No, los tuve uno cada año, pero no le entraba que alguien podía haber tenido la mayor de 5 y el menor bebé, y no sé qué pensaba. No, pero no san... Sí. Por ejemplo, cuando íbamos al campo, cuando íbamos a Trenquelauquen, un montón de veces, como dice Flossi, te dabas cuenta que te estaban contando. Y era muy lindo porque en las estaciones de servicio, generalmente matrimonios grandes, se acercaban cuando ellos se iban y decían, no tocamos esta comida, no sé si les molesta, se las pasamos. Y los chicos decían gracias y en 2 minutos ya habían comido tipo Pac-Man. Estás escuchando A Viva Voz por Radio Grote. El Arca de la Cultura, un espacio dedicado a custodiar los valores perdurables de nuestra cultura frente a los embates del diluvio posmoderno. El Arca de la Cultura, todos los martes a las 20 horas con la conducción de Ramiro Campodónico. El Arca de la Cultura. El Arca de la Cultura por radiogrote.com. Yo soy la doctora Alejandra Liach, especialista en Derecho Previsional. Iniciación de trámites jubilatorios, reajuste de haberes, entre otras ramas del derecho, como civil, sucesiones, divorcios. Les informo que está en vigencia un nuevo plan de pago de deuda previsional para que hombres y mujeres que no llegan a los 30 años de aportes puedan saldar su deuda y acceder al derecho a la jubilación. Cualquier consulta, mi teléfono es 115-174-5375, que también es WhatsApp, y correo electrónico alejandraliach@hotmail.com. Alejandra Liach, LLACH. Radio Grote celebra la canonización de Don Artemides Sati, el enfermero de Dios y el amigo de los pobres. San Artemides Sati, hermano salesiano y hombre que trabajó en nuestro círculo católico de Viedma, es un ejemplo a seguir en este tiempo. Radio Grote quiere proponer cada día los valores del nuevo santo argentino, Don Artemides Sati, un santazo de este tiempo. Todos los martes a las 16 horas hay un espacio de encuentro para defender la vida, la familia y la libertad. 1 hora para reflexionar sobre la realidad política de Argentina y España. Vox Populi, martes a las 16 por radiogrote.com. Música. Y algo más. Conduce Claudia Porceli. Todos los viernes 18 horas, 60 minutos de buena compañía y muy buena música. Y algo más. Compromiso periodístico. Un espacio de comunicación y participación a través de temáticas culturales y tecnológicas, contribuyendo a la formación social, cultural y espiritual de la audiencia. Compromiso periodístico. Conducen Alberto José Mier Torre, Daniel Álvarez y Adrián de Ángelis. Compromiso periodístico. Lunes, 19 horas. Por radiogrote.com. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Radio Grote, la radio de la Federación de Círculos Católicos de Obreros. Estás escuchando A Viva Voz por Radio Grote. Bueno, qué rápido se pasa, ¿no? Esta horita ya en A Viva Voz por Radio Grote. Saludamos a Marisa. Marisa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Rolando, muy buenas tardes a todos, muy contenta y con varios temas para compartir. En un ratito comentamos de Pablo Muñoz y Turrieta en Argentina. Pero antes hablamos de Di María, ¿no? Y antes vamos a hablar de Di María. ¿Qué dice el Dire? Vamos primero dale, al audio, escuchemos, a ver. A ver, el gran Fideo, a ver. ¿Sos consciente en ese momento que te vas a poner la final? Decir, estoy en el momento en el que lo estoy soñando hace 8 años, en el momento que esperé siempre. Sí, cuando me puse la camiseta normalmente me pongo a rezar, tengo mi Jesús ahí con mi Virgen, mi crucifijo, mis cosas, el celu con la foto de mi mujer con las nenas, que la prendo siempre cuando estoy rezando. Y nada, ahí me puse a rezar y fue el único partido de lo que llevo de mi carrera que no le pedí, ¿no? Solo le agradecí por el momento que iba a vivir. Era el momento que deseaba, el momento que esperé 8 años, lo tenía ahí, delante de mi mano, estaba ahí a nada, a 5 minutos de que el árbitro toque el silbato y arranque la final del mundo, que era lo que tanto deseaba. Solo le agradecí el momento que iba a vivir, agradecerle que iba a estar toda mi familia, 22 que estaban ahí, 22 bancándome, como siempre, en los buenos, en los malos momentos, y nada, y que después dependía todo de él, del de arriba, y que sea lo que Dios quiera, pero que le agradecía solamente el poder estar viviendo ese momento tan especial. Testimonio público de hombres públicos, ¿no? Y en el caso de Di María, más todavía, pero... Tal cual. Le agradecí y que sea lo que Dios quiera. Y Di María ya es el segundo jugador que en A Viva Voz tomamos como contenido. Habíamos estado hablando de Messi, de este agradecimiento, de esta forma de alabar, de pedir y sobre todo de agradecer, que son las 3 instancias de la oración. Y estas expresiones, que sea lo que Dios quiera, Dios no lo permita, a Dios gracias, si Dios quiere. Estábamos totalmente habituados los argentinos a escuchar estas expresiones en la calle. Era lo más normal que un vecino saludara al otro. El saludo a Dios es esta manera de encomendarnos al Creador, de pedir protección para quienes participamos. Y últimamente parece que pasó de moda. Recordar al Creador, pedir que nos ampare, que nos guíe. Y esto que dice Di María, le agradecí. Llegué a esta instancia. No pedí, agradecí. Llegar a este momento. ¿Y cuántos nos acordamos de agradecer cuando estamos en estos supuestos logros humanos? Que está bien, son logros, sobre todo después de un gran trabajo, de un gran esfuerzo, pero que sin el sostén de Dios y sin su guía y sin su luz, pierden completamente el sentido. Bueno, son jugadores de elite, ¿no? Yo recuerdo cuando el Real Madrid salió campeón de la Champions League también, entre los festejos que hubieron, fueron a la Virgen de Almudena, que es la patrona de Madrid, para agradecer, y le llevaron la copa. Entonces estaban Modric, Benzema, Vinicius, todos estos grandes monstruos del Madrid, ahí como chiquitos, ¿no? Ante esa cosa imponente. Qué impresionante, ¿no? Y a veces conmueve que sea tan sencillo como explica Di María, me armo el altarcito, me pongo ahí al Jesús. Bueno, es esto, es una religiosidad sencilla, simple, quizás, sí, bastante sencilla, pone la foto de su familia en el celular. Claro. Porque no deja de tener presente a su familia, que es lo que más nos tiene que centrar a todos. Bueno, la familia en primer lugar, para a partir de ahí el desarrollo laboral. Bueno, creo que cuando salimos campeones, ¿no?, del mundo se mostró eso, ¿no? Chicos con la familia, ¿no? Es Argentina, Andrés. Es Argentina que fue muy cortito, pero que nos mostró que todavía hay una esperanza. Absolutamente. Porque la verdad que esa alegría compartida en millones y sin problemas, ¿no? También, nos tiene que servir a lo mejor de acicate para el futuro, como puede ser Malvinas a veces, ¿no? Cuando también Malvinas nos como une. Otro elemento aglutinador. Exactamente. Sí. Y estos días estamos todos muy consternados con el tema de salud de Silvina Luna, que es una figura pública. Incluso se agravó en estas horas, el riñón y los pulmones. Y en Silvina vemos reflejado la cantidad de personas anónimas, por decir, que también están sufriendo por esta causa. Y veíamos en los noticieros
que públicamente se empezó a mencionar que hay cadena de oración. Porque cuando el zapato nos aprieta tanto, la verdad, es que caemos de rodillas. Entonces, pensábamos, año electoral, candidatos políticos, bueno, queremos ver reflejada esta religiosidad y este sentir del pueblo, que Argentina mayoritariamente es un pueblo de fe. Somos gente creyente, queremos que nuestros representantes, que nuestros administradores, que nuestros legisladores representen esta fe también. Bueno, en la apertura hablábamos de eso, ¿no? Del Estado que está contra la nación, sacando leyes, y ahora vamos con Felipe, ahora con esta columna también sobre política. Felipe, te escuchamos, dale. Bueno, ahora en tiempo de elecciones, tiempo de representación, la gente en la calle nos dice que hay una gran desconexión. Para, si no, este otro micrófono. Dale, ahí está. Gracias, Dani. Muchas gracias. Dale. Tiempo de elecciones, tiempo de decisiones, tiempo en el cual la gente tiene que optar. Estuvimos hablando todo este programa de eso. Pero, en general, uno en un asado, en una comida, ¿qué nos dicen? Hay una desconexión total entre nuestros dirigentes y lo que la gente necesita. Esto casi que es unánime, ¿no? Busqué en el diccionario qué significa conexión. Entre tantas definiciones, dice que es la unión entre dos o más personas para que entre ellos ya haya una relación. No hay relación entre los políticos y la necesidad de la gente, lo que nos contaba Andrés, que vive en su provincia, cuando la recorre, cuando ve la gente más vulnerable. Esta relación que tiene que haber entre dos personas, en nuestro caso, es entre nuestro sistema representativo, republicano y federal, con nuestros habitantes. ¿Qué nos hemos olvidado? Que estos puestos son transitorios. No lo viven como transitorios, lo viven como algo propio. Claro, claro. ¿En qué se ha transformado? En un Palacio de Versalles virtual, prácticamente. Fíjense que uno pasa a otro, puesto tras puesto. Claro. Bueno, y los familiares. Rolando, mi madre decía que a ella no le importaban los resultados cuando nosotros estudiábamos. Le importaba que nos esforcemos. Aquí en esta mesa no vamos a hablar de un partido político en particular, vamos a hablar en general. Mira, y ni nos importarían los resultados, a pesar de que están a la vista de todos y no hay una sola autocrítica, salvo contadas excepciones. No hay una sola autocrítica de lo que está pasando, salvo contadas excepciones. Hemos seleccionado 4 o 5 ideas para que las pensemos. A ver. Nosotros acá en esta mesa siempre intentamos reflexionar, no tenemos respuestas, tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Causas de por qué pasa esto. Exceso de narcisismo e individualismo. Bueno, perdón, Bullrich, Esteban, hace hincapié en eso. Ahora estuvo reunido con la mesa de enlace y dijo, el tema es el ego. El ego, pero absolutamente. Como central, ¿eh? En esta mesa hemos tenido un historiador de la talla de Daniel Balmaceda, que le preguntamos, ¿qué pasó entre la primera junta y hoy? Falta de grandeza, corazón chico, ni más ni menos, egoísmo puro. Que el egoísmo, si es mirado en la propia persona, bueno, jorobate vos, pero acá estamos administrando bienes, recursos, ideas y construcciones para el futuro del país. De la Casa Grande. Ambición berreta en la Casa Grande. Poco ideal, poco sentido de grandeza, pocas ganas de llegar a la cumbre, como sea, sin contar la falta de idoneidad y la honestidad. Pero nosotros acá desde la mesa queremos poner especial hincapié, recién comentábamos fuera del micrófono, que una vez al año lo vuelvo a repasar, que es el discurso, estamos llegando al 9 de julio, el discurso del 9 de julio de 1853, de un joven, Fray Mamerto Esquiú, que con 26 años ganó el apodo de orador de la Constitución. Vamos a recoger 2 o 3 frases nomás. Él decía, para que todas las provincias apoyen la Constitución, sin apoyo a la Constitución entera no hay orden, no hay orden, y sin el orden hay caos. Pero además de eso, ese orden tiene su origen en Dios. Religión y patria tienen un mismo origen y un mismo fin. Van por caminos que a veces parecen paralelos, pero que convergen en el mismo lugar. Y les dejo 2 frases más para que las pensemos, a ver a dónde nos hemos distorsionado, ¿no? La religión nos enseña que hay una soberanía y debe haber una soberanía, pero de intereses, no de autoridad. Intereses nacionales, intereses de la gente. Eso es lo que nos muestra la Constitución.
Y fíjense esto porque a mí me partió la cabeza. En consecuencia, es deber de los representantes y magistrados legislar, gobernar e impartir justicia como si fueran ministros de Dios. Claro. Y de acuerdo a los intereses del pueblo. Claro. Identifica su vocación religiosa con el ser diputado, con el ser juez, con el ser estar en el Poder Ejecutivo. Bueno, aquí tenemos el privilegio de tener a Andrés, que con todo lo que te hemos escuchado hasta ahora, prácticamente nos has repetido, sin saberlo. Claro. Encarnado en la vida, digamos. Dejamos esta reflexión con muchas ganas de que el futuro sea distinto. Bien, estamos aquí en A Viva Voz por Radio Grote. Bueno, cómo se van entrelazando los temas, qué impresionante. Marcos. No, me quedé pensando mientras hablaba Felipe, hablame de separación Iglesia-Estado, ¿no? Hablame de separación Iglesia-Estado. A los 3 días ya prácticamente la nación entera estaba, cada provincia adhiriendo en base a este discurso, adhiriendo a la Constitución Nacional. No, pero, o sea... Se te pone la piel de gallina. No, un sacerdote explicando cosas de sentido común, como nosotros hoy pedimos, según nuestro flyer, pedíamos un poco de sentido común salteño, gracias. No. Pero bueno, si tenemos que explicar que el pasto es verde, lo haremos infinitas veces, definitivamente, ¿no? Lo que pasa es que no se puede ir, bueno, ahora estoy con Carlos y Lorenzi, pero no se puede ir, como decíamos en la apertura, contra, digamos, sacando leyes que vayan en contra de ese orden, ¿no? Natural, porque van en contra del hombre. Eso es lo que... Es más, en la Ola Celeste 8 acá, libros que hemos escrito, nosotros decíamos que Macri chocaba el país y se hundía políticamente, perdón la expresión, pero lo sentíamos muy fuerte y eso pasó. Eso pasó, porque a partir, fíjate, cuando saca el tema del aborto, después viene el Fondo Monetario, los dólares, la corrida, toda una explosión interna. Ahora, y después está contado ahí los políticos, entre ellos un montón, Solá y otros que iban por un camino impresionante, Solá como gobernador que permitió y él alentó el aborto también una chiquita en aquel tiempo. Bueno, Massa también, que se jacta de decir, bueno, a ver, acá en el municipio de Tigre fue el primer aborto que se hizo en un municipio y su esposa Malena Calmanini también militando, ¿no? A favor del aborto. Ahora, pobre, a mí me da una pena enorme. Yo creo que no es gratuito que hagan estas cosas en desmedro, obviamente, del derecho natural, en desmedro de la patria, de la nación, con lo cual... Y de ellos mismos las también. consecuencias que hoy tenemos, bueno, se ven a la vista. Es decir, no es de casualidad claro. de que Macri habilite la discusión, de que la propuesta de Alberto Fernández de llevar adelante esto, bueno, hoy seguimos en caída. Entonces sí, claro, me parece claro, que ir en contra de los valores tiene sus consecuencias. Y también el tema de generar conciencia en la gente, pues si la gente no despierta en esto y no se da cuenta de esto, o no lo sabe... Yo decía, no solo de economía se vive, y entonces tener claro eso, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿dónde vamos ahora? Vamos con Charlie. Vamos, micrófono. A ver, aquí el micrófono. Ahí está. Ya tiene. Sí, Carlito, vamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando. Buenas noches a todos. Estuvo Pablo Muñoz Iturrieta. ¿O querías agregar de esto que estamos charlando? No, pero aparte una cosa sobre lo que estaban conversando recién. Cómo los políticos, o mejor dicho, no los políticos, sino los que denominamos quizás la casta política, ¿no? Porque acá tenemos un político que hace las cosas bien. Digamos, se olvidan del bien común. O sea, vos fíjate que ni se habla del bien común. Y pasamos al mal común, como hoy. Lo único que se habla es de cómo se eso. reparten los puestos, pero no qué van a hacer, qué proponen. No hablan de estos temas, obviamente, de todo lo que es políticamente incorrecto, como la ideología de género, el matrimonio igualitario y todas estas cosas que tenemos, ¿no? Pero bueno, se olvidan de los problemas de la gente y de lo que está necesitando la gente, ¿no? Claro. Así que bueno, esperemos que la clase política empiece a reaccionar, ¿no? Empiece a darse cuenta que así no va más esto. Que no es por ahí. Claro, que no va por ahí. Pero bueno, yendo a lo que vos recién mencionaste, ayer llegó a Buenos Aires, llegó a Argentina, Pablo Muñoz Iturrieta, que él hace años que vive en Canadá y hace... Y es sanjuanino además, es sanjuanino. Y es sanjuanino, sí, como vos. Claro. Hace 4 años que Pablo no venía, así que fue un gusto ayer verlo, escucharlo.
esto fue en el auditorio del Colegio San Pablo, estaba repleto. O sea, tuvieron que habilitar la parte de arriba y también se llenó, estaba gente parada. Y eso que prácticamente no hubo una gran difusión, fue una cosa de 2 o 3 días que se difundió que venía Pablo a Buenos Aires. Perdón, es como que también hay otra Argentina subterránea que va tocando estos temas, ¿no? Por eso, te digo, la gente estaba entusiasmadísima con lo que escuchó, fue muy interesante. Yo estuve haciendo otras cosas, o sea, no estuve escuchando toda la charla, pero acá la tenemos a Marisa que también estuvo allá y por ahí nos puedes agregar algo. También conmovía la cantidad de gente, sobre todo joven, que siempre rescatamos y recuperamos esto. El auditorio a pleno, el piso de arriba, la gente sentada en el suelo. Y el tema de la conferencia anticipaba, las plataformas tecnológicas se han convertido en herramientas para manipular tanto el tablero geopolítico internacional como para controlar a las sociedades. En esta conferencia, Pablo analizó cómo la tecnología cumple una función fundamental al momento de propagar ideologías. Es imperdible, la recomendamos porque van a ir subiéndola a las redes, estuvieron los chicos de Cruz del Sur filmando, me parece, y básicamente explicaba el tema de todas las redes, el daño cerebral ya documentado. Tristemente ya hay registros de cómo se va limitando el desarrollo cerebral de los chicos y se va estancando por tanto atontamiento que provocan las pantallas. Y un dato súper llamativo es que los CEOs, los cráneos de estas redes tecnológicas, a sus propios hijos, les niegan los dispositivos hasta los 18 años, a sabiendas de lo que esto provoca. Bill Gates hizo eso. Bill Gates, Steve Jobs, y mencionó al creador de Google, o Eric, ay, gracias, no me acuerdo el Marco, apellido, sí, porque yo no me iba a acordar. Lo mismo. Sí, exactamente. Lo mismo. Y otro dato más, hablando de la ESI, Andrés, estos señores que están tan integrados al tema de las redes no le permiten a sus hijos asistir a los colegios comunes a los que mandamos a nuestros hijos. Ellos han firmado un acuerdo con las escuelas de pedagogía Waldorf o Montessori, donde se comprometen a que sus hijos no tengan acceso a los dispositivos ni a toda esta porquería que circula en las redes. Ha estado hace unos años en Salta y fue un placer tenerlo. Yo sigo en contacto con él por el WhatsApp. Así que es maravilloso. ¿Y el futuro? ¿El futuro inmediato o no? Y el futuro es siempre formarnos nosotros para estar informados, estar alertas y para poder ir transmitiendo. Y en general es este trabajo de hormiga que nos queda, porque boca a boca, difusión permanente y no tener miedo, no callarnos. Claro. Es el gran tema, ¿no? Sí, no tener miedo. Porque es un monstruo, ¿no? El que entró a casa y cómo haces, incluso cómo vas piloteando el tema con los chicos, ¿no? Felipe, vos que el tema matrimonio, familia, ¿cómo vas tratando de sobrellevar esto en un mundo, en un momento, ¿no? De tanta, donde el mal avanza a pasos agigantados, ¿no? Consejo de terminal, viene la terminal cuando se está yendo el colectivo y tu viejo te da el último consejo. Presencia. Está comprobado que el 70% de las personas privadas de la libertad han tenido problemas paternos con el padre, de ausencia o de violencia. Hoy la figura paterna es otra de las tantas cosas que se han hablado acá en la mesa, que Andrés nos contó. Una de ellas es también la disgregación familiar, el ataque a la familia como nunca en la historia de la humanidad. Y ese consejo que nos daba otro padre de familia de 12 hijos. Yo una vez me senté a almorzar íbamos con 4 hijos con Agustina. 6 años casados y 4 hijos teníamos. Y fui a almorzar con un gran amigo que se llama Guillermo Fraile, que tiene 12. Y un sentido del humor maravilloso. Le dije, ¿cómo haces? Y me dijo, sé quién eres y está en lo que haces. Sé quién eres, sé el padre, no seas el cómplice, el compinche, el que lo zafás. Quédate, hacete el enfermo que no estudiaste. No. Sé el padre y está en lo que hace. Si estás pescando con el chico, pesca con él. Miralo en los ojos. El celular, enterralo. Ese es el mejor antivirus, la mejor vacuna para todo esto. La presencia, ¿no? La pregunta es cómo se hace cómo se ejerce la presencia en un chico adolescente, que por ahí se te encierra o se te va, o bueno, hay una edad evolutiva que hace de que está buscando ser el mismo, ¿no? Y ojo con que no es un engaño, es real.
el tema del tiempo de calidad. El tiempo. Ya estar para el chico es calidad. Claro. Es decir, decimos, no, yo estoy poquito, pero estoy con él. Está en el radar. Está en el radar, está presente. Menapache decía algo muy lindo. Decía que cuando los chicos son chicos, los padres son como una gallina con los pollitos. Pero cuando los chicos son grandes, somos como un portaaviones en medio del mar, donde cada tanto vienen y aterrizan y encuentran sosiego. Qué buen ejemplo. Entonces, sí. No, Mamerto y Felipe que lo repite acá. Y Felipe, claro. Pero qué lindo, qué bueno eso, muy bueno, me gustó. Qué importante que es rescatar la mesa familiar, la sobremesa familiar, que era el momento que uno escuchaba y que escucha, en casa lo hago, de lo que le pasa a los demás, y también de las experiencias familiares y de los antepasados familiares, o sea, eso hay que rescatarlo, y hoy en día lamentablemente en muchos lugares, en muchos hogares no sucede. A ver. Perdón, Felipe, era en relación a lo que mencionaste de la figura del padre. Pablo, en un momento explicando la ideología de género y la gran confusión que sembraron en adolescentes en referencia a la definición sexual, decía que en la familia es el padre, es el varón, el que valida tanto a las hijas como a los hijos. Entonces, fundamental esta presencia. Validar en cuanto a estructurar una personalidad acorde a la naturaleza. ¿Felipe? No, otro grandísimo hombre argentino, Monseñor Rossi ahora, Ángel Rossi de Córdoba. Él tiene una charlita donde habla de la mesa familiar y dice, refiriéndose al pasaje de los discípulos de Maús, que Jesús quiso estar en una mesa familiar sin que supieran que fuera él, digamos, en lo cotidiano, en la mesa familiar donde se habla de lo cotidiano, donde uno se desnuda el corazón, donde uno cuenta sus miserias, sus miedos, sus exámenes, sus problemas laborales, etcétera. Jesús, para revelarse después del resucitado, quiso estar en una mesa familiar, ahí lo reconocieron. Bueno, si lo metemos en nuestra mesa familiar en casa, es un pensamiento de Rossi, no mío, ¿no? Roland, ¿te parece que vamos a una cortinita y escuchamos a Georges Martin, que es un francés, y nos cuenta un poquitito qué pasó y cómo está la situación de Francia? Bueno, y además está Alfredo, ¿no? Alfredo Exactamente, Paseiro, que ha terminamos con el francés y vamos con Alfredo. Ahí está, vamos. Estás escuchando A Viva Voz por Radio Grote. Muy buenas tardes, aquí es Georges Martin desde la Marliot de París, donde vivo. Me dirijo a los oyentes de Viva Voz para darle un poco la situación que pasamos en los últimos días aquí en Francia. Yo vivo justamente a menos de 8 kilómetros de Nanterre, que es la ciudad donde comenzó todo. Todo comenzó, me imagino, que la prensa del mundo entero había hablado. Paso los detalles, un joven de 17 años que andaba con un auto Mercedes-Benz que había ultrapasado un semáforo, había andado de manera ultrapasado la velocidad, quemado un semáforo, como dije, y fue 2 policías de moto lo intentaron parar, le hicieron señales, él siguió y se escapó. Y solamente fue parado porque el tránsito en determinado momento no lo dejó avanzar y está en una calle al lado, una calle que no tenía vereda, que da contra un muro. Ahí los 2 policías lo cercaron, lo amenazaron, sacaron el arma, como él había huido, ¿no es verdad? Y una persona ya conocida, ya había pasado 6 o 7 veces por la comisaría por crímenes diversos. Siendo menor no se puede jugar, no se puede ser penalizado. Aquí en Francia no es como en Estados Unidos y otros países, la minoría de edad se respeta mucho, y él, como tenía 17 años, estaba conduciendo, o sea, ya es ilegal porque conducirse sin libreta, como se dice ahí. Y bueno, y lo amenazaron con el arma y dijeron, para el auto, y él arrancó el auto y iba a herir al policía que estaba de costado del muro. Bastaba que el auto desviase
10 grados, 15 grados, la aplastaba contra el muro. Y ahí le disparó la pierna, más como cuando arrancó, la arma subió y le disparó la cabeza y lo mató en el momento. Ahí fue una conmoción general en todo el país. El joven algeriano de religión musulmana, y enseguida fue grabado eso, y depende de los ángulos fue grabado, la impresión que el policía le tiró, le dijo, mirá que te tiro, y bueno, en fin, si no parás, y eso aquí se convirtió en, se puede decir, la chispa que saltó. Para comenzar, en Francia hay más de 12 millones de personas que vienen de África del Norte, o sea, Algeria, Marruecos, esos países, y lo que en Francia es un país de mucha integración. Aquí en Francia nunca tuvo problema con la integración de europeos, o sea, polacos, españoles, portugueses, italianos que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial para la construcción, después de todos los bombardeos que hubieron en Francia, y no hubo ningún problema porque tenemos toda la misma origen, la misma fe, la fe cristiana, católica, puede ser inclusive evangélica, pero sobre todo católica, y la integración se dio siempre muy bien, nunca hubo problema. Ahora, con las personas de origen musulmana, después de la década del 70 se trajo mucha gente, mano de obra barata, de ex colonias, y esas personas siempre tuvieron una mentalidad que siempre se sentían en el país y no se integraron en Francia. Y sobre todo la religión musulmana, como lo dicen justamente que tienen derecho a matar al cristiano, tienen derecho, si uno lee un poco durante de muchos versets, como se dice, no sé, versículo, yo me olvidé un poco el español, discúlpeme, y entonces en ese sentido hay vídeos que después le puedo transmitir, ustedes pueden pasar a sus oyentes que muestran que nosotros, esos jóvenes, la mayoría menor de edad, entre 12, 13, 14, 15, 16, 17, y después algunos jefes mayores que salían en la calle con mortier de fuego de artificio. Mortier es una especie de cañón de fuego de artificio que lanza varios fuegos de artificios, y ellos tenían un stock enorme porque el 14 de julio se iban hay fuego de artificio por todas partes y son libres, venta libre. Y por todas partes eso no hiere cuando da una persona más, puede un auto o cualquier otra cosa con la puerta abierta, todo cuando estalla puede quemar y incendiar. Y fueron con eso, y después con algunos con armas inclusive, comenzaron a atacar. Entonces yo le doy un poco los números, y hirieron durante esos 8 días que hubo todo, ellos salían a la noche y comenzaban a quemar autos, comenzaban a atacar puestos de correo, puestos de intendencias municipales, y hasta se atacaron algunos otra vez al comisariado, para que ustedes tengan una idea, con esos fuegos de artificio muy fuertes, y la policía recibía la orden de no atacarlos, casi defender lo mínimo posible. Y ellos avanzaron, metían fuego en las basuras, la basura que estaba en la calle metían fuego, y hubo un montón de estragos. Entonces más de 5.000 autos quemados, más de 1.000 edificios públicos y privados deteriorados, iban a las vitrinas de comercio y rompían todo, y después se robaban, evidentemente, el pillasco. Y eso es un problema. Después les puedo mandar vídeos que muestran que la mayoría son gente de religión musulmana que hace eso. Inclusive algunos jefes musulmanes intentaron pararlos y no conseguían, porque ya el mal ya estaba hecho y no hay ninguna traba. Entonces me parece que lo importante es retener como misión de todo esto, lo que acontece, eso va a acontecer otras veces, porque eso paró para ahora. Pero las familias no tienen más autoridad, porque aquí hay leyes que prohíben bofetear al niño, leyes que prohíben que uno le pega al niño, inclusive no se puede dar un cinturón, una cosa así que yo recibí no sé cuántas veces, agradezco a mis padres, y eso hace que los padres no tienen más autoridad, y todos esos barrios donde hay todos esos jóvenes, hay mucha droga que circula, lamentablemente, hay muchos, se puede decir, pandillas y bandas delincuentes, y eso evidentemente tiene un efecto nefasto en toda la sociedad. Entonces rezamos, pidamos a Dios para que los católicos, los cristianos sean fuertes en su fe, en sus convicciones. La verdadera caridad está en no esconderse y esconder su fe, sino en decirla y intentar convertir a esa persona, me parece el primer objetivo. Y segunda cosa, todo eso vendría a paz si se consigue que esas personas que son dañinas para la sociedad volviesen a sus países respectivos donde vienen sus padres, donde ellos se escaparon por problemas económicos simplemente. Y aquí aprovechan todas las leyes societales que existen, que les favorecen, porque las leyes en Francia en ese sentido favorecen mucho a la familia, y eso es, ellos viven de esas subvenciones. Estás escuchando A Viva Voz por Radio Grote.
Bueno, qué impresionante el tema Francia, ¿no? Escuchaba algunos testimonios, Marcos, sobre, bueno, que como que se expulsó la fe original, digamos, de aquel país y entraron los musulmanes y ahora la cosa se complica, ¿eh? Muy, muy complicada la situación en Francia, bueno, y también a través de esta descripción que hacíamos. Y le damos la bienvenida ahora a Alfredo Paseiro, que está aquí en los estudios de la radio. Bueno, concurrido además, ¿no? Alfredo Paseiro está a cargo de la Comisión de Espiritualidad de ACDE, también es director, ahí está, de la Asociación de Semilleros Argentinos. Y acaba de venir también y participar de la Pastoral Social en Mar del Plata. Alfredo, gracias por estar aquí. Bueno, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el fin de semana se hizo la Semana de la Pastoral Social en Mar del Plata, con una gran concurrencia de obispos, y el título de la convocatoria era recordar o celebrar o estar con los 40 años de la democracia y los 10 años del Papa Francisco. Digo, porque mucho se habló de la democracia, entonces ya no sé cómo decirlo, y realmente, bueno, un encuentro muy interesante, obviamente con todas las miradas de lo que significan 40 años de democracia, todo lo que pasó ahí. Los paneles fueron bien diversos, con distintos protagonistas. Estuvo el diputado Moró, también estuvo Storani, el Premio Nobel de la Paz, Peris Esquivel, y distintos testimonios dando su mirada de cómo Argentina pudo recuperar por otra vez, porque convengamos que democracia tuvimos muchos años, interrumpida en algunos momentos. Así que un excelente encuentro. Después abordaron distintos temas como la educación, el trabajo y la realidad social, ¿no? Y Alfredo Paseiro está también en el barro, ¿no? Porque, con el Consejo Agroindustrial también, ¿no? Y ese nexo con la política y el campo, la verdad que es una tarea, Alfredo, la tuya, es titánica también, ¿no? Creo mucho en la institucionalidad, y muchas veces se dice, el problema de las instituciones la componen, y el compromiso con la institución hace que eso tenga prestigio o no. Lo mismo para la política. En lo personal creo en la política, en la buena política, ¿no? Pero digamos en un sistema democrático, y en 40 años ese es el sistema que hemos elegido, y tenemos que hacer todo el esfuerzo para mejorar, y que los representantes, muchas veces se habla el líder, yo digo, ¿y el ejemplo? ¿Por qué no buscamos gente o candidatos o personas que sean ejemplo más que líderes? Así que sí, con mucha actividad, pero con compromiso, con ganas de dejar ya no mi granito de arena, porque hace tiempo que estoy, pero de seguir aportando. Y el tema, cuando tenés determinados principios y valores, ¿cómo haces para ir navegando en un escenario que no es el mejor, ¿no? O el más óptimo, podríamos decir? Pero hay lugar para empatizar, para empujar, ¿no? Yo diría con convicción y elegancia. Digo, lo de elegancia, para no andar friccionando, saber escuchar. Se habló mucho del diálogo y del encuentro. Estoy hablando de la pastoral social, pero eso mismo pasa en todos los ámbitos. Hoy teníamos reunión del Consejo Agroindustrial y había un tema, y terminamos a veces discutiendo nosotros innecesariamente, cuando decimos la urgencia, ¿sí? Y los acuerdos, que a veces no es lo mismo que el consenso. El acuerdo va por la parte de la positiva, a veces quedan cosas pendientes, y y ahí sobre lo pendiente, sobre esa minoría hay que trabajar el consenso. Pero no es fácil, y la bendita grieta, que tampoco es un patrimonio nacional, sepamos. Yo escuchaba lo de Francia, y Estados Unidos tiene una grieta enorme, y cada país, digamos, tiene sus antagonismos, y falta la mirada del bien común, ¿no? Una de las columnas de Felipe Joffre, es el tema de la desconexión que hay en muchos casos entre la política y la gente, ¿no? Por algo hay también un descreimiento hacia la dirigencia política. Entonces esa autocrítica estuvo presente en la pastoral social, sino la analizamos, la vemos. Estuvo, porque obviamente se decía la democracia representativa, y se habla de la democracia participativa. Entonces, si el ciudadano no gobierna ni delibera, sino es a través de sus representantes, hay una desconexión entre el que nos representa y las necesidades. Y tampoco está la escucha. Lo mismo se planteaba en el tema de educación. Muchas veces se discute en los sistemas educativos y no está presente el alumno o el padre del alumno, que quiere que lo eduquen porque sabe que es la única herramienta, muchas veces en los sectores más necesitados, es la única herramienta que le puede dejar a su hijo, una buena educación. Entonces hay desconexión, y en este caso de la política y del representante, y falta de diálogo. Entonces los vemos cuando están en campaña, tal vez nos dan la mano, tal vez
nos saludan y creemos que con eso nos van a tener presente, y después no es así. Hay otros sistemas que son, digamos, más directos. En el caso, por ejemplo, de Brasil, que no se vota por la lista, sino que se vota el candidato, entonces uno sabe a quién está votando. A mí, que me gusta y estoy, a veces ni el primero ya conozco, no digo el quinto. Muchas veces digo, bueno, ¿y qué valores tendrá, ¿no? Para estar primero en una lista de diputado, de senador o de gobernador? Y ni qué hablar lo que pasa, ¿no? Cuando uno no puede ir. Entonces automáticamente aparece alguien así, a dedo, de familia, ¿no? ¿Cómo es? Hablemos de ACDE, hablemos de Enrique Yo, hablemos de qué es estar al frente de la Comisión de Espiritualidad de ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Bueno, también fui un poco honrado con eso. La verdad es que buscaba un espacio dentro de ACDE, lo encontré y rápidamente me dieron este privilegio. ACDE lo que hace, como es Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, es promover los valores desde la mirada empresarial. Y el otro día también les decía en algún panel, si el empresario está estigmatizado, digamos, el empleador, que es lo mismo, estoy generando empleo, estoy dando trabajo, si es lo que falta. Y bueno, ACDE tiene distintas comisiones, tiene distintos trabajos, pero siempre promoviendo lo mismo. La gestión bajo los valores, la participación bajo la doctrina social de la Iglesia. Dentro de la comisión nuestra es sobre lo que trabajamos, tratar de ayornar. Muchas veces, por ejemplo, hay un principio que engloba dos, que muchas veces no es bien interpretado o bien recibido: el destino universal de los bienes y la propiedad privada, ¿no? Entonces, no, que no puede ser. Bueno, pero si esto es lo que dice la doctrina y uno está dentro de esa comunidad que lo rige la doctrina, tendrá que encontrar la manera de encontrarle sentido a eso. Porque no se puede. Yo tenía un catequista que decía, bueno, nos gusta tener el evangelio de bolsillo o el catecismo de bolsillo, chiquito como lo que yo quiero cumplir. Claro. Bueno, es completo. ¿Marcos? Que es miel lo que estoy escuchando, ¿eh? Es una maravilla. Bueno, no porque, o sea, yo tengo una mirada muy crítica de la política, y también tengo una mirada muy crítica del empresariado, ¿no? Porque en algún punto todas las partes que en cierta medida tienen un poco de poder son las que orientan el país, en el fondo, en el rumbo, ¿no? Y justamente es ir perdiendo esas nociones que, bueno, por lo visto están trabajando desde ACDE y me da mucha alegría escucharlo. Digamos, es la integridad, es lo que pensaba el padre Grote. O sea, el que produce, el que es, digamos, su herramienta, o que es la mano de obra del que produce, el que arriesga su capital para poder generar una empresa, el obrero que está integrado, que funciona, que trabaja, y todo eso es una mirada desde la doctrina social de la Iglesia. A mí me parece fantástico ese esquema, es armonioso, pero no funciona hoy día eso, ¿no? Hay que hacer que funcione. Claro. Ahí está el punto. Ese es el punto. Hay que hacer que funcione. ¿Y de quién depende? De nosotros. Claro. Y si tiene alguna mala percepción, alguna estigmatización o alguna responsabilidad, porque hay que hacerse cargo, porque tampoco todo viene dado, ¿no?, por percepciones. A veces están las responsabilidades. Bueno, corregirlo. Yo te preguntaba recién afuera, es la primera vez que vengo acá a la casa, y Marco me contaba, bueno, fue fundada a principios del siglo XX, ¿no?, como organización sindical del obrero, con la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, y en ese sentido, ACDE, con un poco menos de años, tiene la misma mirada. Entonces, no debe ser tan difícil tender el puente. Desde mi trabajo profesional, la Asociación de Semilleros, estamos muy cerca del sindicato, de la Unión de Trabajadoras Rurales, de la UATRE, sin perder los roles, porque tampoco hay que confundirse. Claro. Uno representa el interés del trabajador, el otro representa al empresario que invierte y que arriesga. Y bueno, entonces vuelvo a las cosas que incomodan. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de donde dice, bueno, el trabajador participará, ¿no?, de las ganancias. Bueno, ese es el artículo más duro del país. Perfecto, es duro, pero está. Entonces, claro. Si es una piedra, habrá que sacarla. Y si no, entonces que deje de ser una piedra. Pero bueno, son las cosas que están, que como sociedad nos rigen, y entonces tenemos que hacer que funcionen, porque si no, no tiene sentido. Y cuando se rompe eso, se pierde todo, ¿no? Bueno, entonces... O sea, no estoy hablando específicamente de la participación, pero quiero decir, la ruptura de la armonía, de cómo tienen que funcionar las partes, hace que estemos como estemos, ¿no?
La norma y a mi modo de ver todo lo que es el orden natural de las cosas tiene un sentido. Totalmente. Bueno, en la apertura hablábamos de eso, ¿no? Hablábamos, estamos cerca del 9 de julio, ¿no? Hablábamos de la patria, de la nación y del Estado. Y recuerdo el padre Marconi cuando nos planteaba de lo teológico, pero él decía, bueno, si el Estado está en contra de la nación, porque hay leyes, incluso el aborto, ideología de género y demás, que van en contra de eso, hay que levantar la voz, o sea, como para remarcarlo, no para separar, pero sí también para corregir eso, que es como que es un deber ciudadano plantear, digamos, estas situaciones, ¿no? Bueno, de eso también se habló, obviamente se ponía como logros de la democracia y no recuerdo si fue Storani o quién que hizo esta reseña y dijo, siendo conscientes que no es compartido en este ámbito, estamos hablando de la pastoral social. Sí, no, de la potestad compartida, ¿no? Del divorcio y todas las otras normas, vuelvo, que hoy están vigentes, que no están compartidas por los que somos creyentes, pero bueno, lo expresó y con mucho respeto también, ¿no? Entonces vale decirlo. La pastoral hizo un documento, voy a leer algunas cosas que me parece: la fuerte apelación a la escucha, la memoria y la consolidación de la democracia afrontando sus deudas pendientes. Y después de 40 años habrá que hacer un balance, siempre tiene que ser positivo, recordando que elegimos estar en democracia, esa es la parte positiva. Ahora después yo recordaba ahí las 5 funciones indelegables del Estado: educación, justicia, salud, seguridad y defensa. Bueno, podemos repasar cualquiera de esas situaciones, ¿no? Y qué nos está dando el Estado en eso. Y empecemos por la seguridad o empecemos por la educación. Entonces ahí están las deudas, hubo muchos especialistas, no salió la solución tampoco, ¿eh? Pero bueno, creo que es una cuestión de comprometerse, involucrarse desde el espacio que uno se sienta más cómodo. Si no, digamos, el cambio no va a venir, el Espíritu Santo tiene otras cosas que ocuparse, más que venir a cambiar la democracia argentina, creo. Claro. Qué tema, ¿no? Qué tema y qué desafío, ¿no? En este año de elecciones, y también quería llevarlo, Alfredo, el tema del campo, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? Que teniendo una riqueza, una potencialidad grande la Argentina, es como que no se entiende muy bien la política qué quiere hacer con esto, y cuando vemos otros países, ¿no? Como Brasil y Uruguay y demás, que están avanzando y nosotros vamos para atrás o nos quedamos ahí, ¿no? Bueno, otro desencuentro, industria o campo, y ahí estamos. Entonces, ¿por qué no puede ser agroindustria? Claro. Y ahora se le agrega un concepto que es más técnico, amplio, que estamos hablando de agrobioindustria, porque es todo lo vivo. Pero bueno, nos cuesta también, ¿no? Por un lado está la Unión Industrial Argentina, que uno dice, bueno, ¿y todo lo industrial a dónde va? ¿Dónde va la maquinaria? ¿Dónde va el auto? ¿Dónde van la cosechadora? La cosechadora, la metalmecánica, todo lo que es industrial. ¿Quién lo termina utilizando? Bueno, en gran parte el campo. Entonces, ¿cómo no podemos tener una mirada convergente como sistemas, como sociedad? También en sus momentos, ¿no? Que queríamos desarrollar la Argentina con la sustitución de importaciones. Bueno, todos problemas que también vienen del tamaño del país, mercado que tenemos, muchas cosas no se fabrican porque no hay escala. Es complejo. Pero creo que nunca se llegó, me parece, ¿no? Tal vez hubieron otros momentos más difíciles también, pero el momento en el que hoy, digamos, faltan dólares, ¿por qué? ¿Por una sequía? ¿Porque el campo no trae los dólares? O sea, a ver, digamos, si se hubieran hecho políticas pro campo alentando todo esto, a lo mejor el escenario sería diferente. Entonces hoy es noticia el campo por todo eso, ¿no? Sí, lamentablemente. Debería ser como una buena noticia porque es parte de la solución. Junto a otros, de nuevo, ¿no? En el campo nos gusta destacar y decir, bueno, nos levantamos muy temprano. Bueno, también aquel que vive en la Ferrer y tiene que venir a trabajar acá al centro se levanta temprano. Entonces, seamos empáticos con lo que decimos. Pero claramente este año la sequía nos puso en un lugar que la sociedad por lo menos tomó conciencia de lo que significa. El campo no es que tiene que traer los dólares, el campo hace los dólares, claro, y se generan acá. Tal cual. Muchos dicen, ¿por qué el campo no trae los dólares? Bueno, pues, hay todo un sistema comercial. ¿Y cuántos trajo y en qué se usaron, no? O sea, partamos de ahí, porque el año pasado... O sea, bueno, me acuerdo del periodo, de Néstor. Es más, yo lo embromaba a un cura amigo y decía,
el señor es kirchnerista, le digo. Y me dice, ¿cómo vas a decir eso? Le digo, pero no puede ser que tenga la soja $600 este tipo, le decía yo. Claro. La cantidad de dólares que han ingresado por el campo. Bueno, ¿dónde están? O sea, ¿en qué se usaron, no? Brasil Ese es el en otro cierta punto. manera lo resolvió. Encontró una manera, le llevó 20 años, y es el sector agroindustrial, primero unirse, tener una mirada común y decir, bueno, ¿cómo hacemos para incidir en la política y que haya políticas positivas buenas? Hace 2 semanas, Barbechando, que es otra organización, organizó el primer Congreso de Políticas Públicas, invitando a legisladores brasileños porque ellos conformaron el Frente Parlamentario Agropecuario. ¿Y qué nos contaban? Dice, no significa que son productores. Puede haber un abogado, puede haber un dentista que es diputado, o puede haber un hombre de la sociedad, pero que es consciente que su actividad se desarrolla en gran parte por el campo, por la producción. Entonces, tienen casi la mitad de los legisladores, todavía no tienen el quórum propio, pero han logrado en los últimos 20 años esto, digamos, la producción o los alimentos. Brasil importaba alimentos en los años 70 y hoy es un motor de la economía donde incluso está eclipsando a la industria. Bueno, estamos buscando a ver si podemos, no digo copiar, imitar, entender, estudiar, lo que sea, pero estas cosas que han dado resultados. Digo, esta crisis hará que, digamos, aprendamos de la lección, aprendamos de los errores. O sea, ¿cómo ves el futuro? En un año electoral, tampoco vamos a pedirnos futurología, pero digo, hay esperanza, o sea, la esperanza siempre está, pero ¿cómo ves el...? ¿Cuánto nos entusiasmamos cuando Francisco nos decía de esta pandemia salimos mejor? ¿O no? Sí. Yo no sé si tiene que ser una crisis para salir mejor o proponernos mejorar. Puede ser lo mismo, pero decir, con crisis, sin crisis, hoy la pobreza que tenemos, daban números que el 50% de los chicos en edad escolar es pobre, ¿no? Un poco más. Y el ser pobre significa que seguramente no coma y no tenga los nutrientes que le tengan que desarrollar la materia gris. Entonces ya ni siquiera se trata de que, a ver si llega al colegio. Bueno, ¿en qué condiciones cognitivas va a llegar? Bueno, algún acuerdo, vuelvo al acuerdo, Esteban Bullrich está proponiendo 12 puntos de un gran acuerdo nacional. Bueno, recuerdo, ¿no? Basta mirar la historia, siempre estuvo el título del acuerdo. Ojalá nos demos la mano. En esta reunión también se hablaba de un concepto de abrazo de cebolla y hacían referencia a lo que fue el abrazo de Perón y Balbín. Dice, bueno, que 2 se abracen, después 4, después 8 y se haga un gran abrazo. Bueno, hay distintas figuras. Creo que en algún momento como sociedad debemos tener el propósito de mejorar y buscar de la mejor manera. Marcos. Yo siento esto, perdón, estoy acaparando el micrófono, pero siento esto de Iglesia y Estado, asuntos separados, pero yo me río de eso y explico lo siguiente. Y a medida que vas avanzando en la explicación, son como olas que vienen de parte de la Iglesia, ¿no? Como diciendo, acariciando, como un agua que acaricia, ¿no? Y que dice, tienen que ir por acá. Y que va invitando, constantemente invitando. Yo la verdad que, Marcos, chocaría, empujaría, diría, desesperado. Pero la Iglesia hace tantos años que viene suavemente invitando a que la sociedad mejore, a que la sociedad crezca, que parece increíble que a veces no se escucha. Parece que, pero no que la acción de invitar constantemente, digamos, es superflua o no tiene sentido, sino que del otro lado hay una sordera. Y voy a comprar alguna herramienta, algún gotero de otitis o algo por el estilo, o hay que repartirlo masivamente, ¿no? Sí, primero digo, no es una explicación lo mío, es un testimonio. Bueno, pero ibas avanzando en la idea, digamos. Sí, ¿no? sí. Y claramente la Iglesia tiene una voz, tiene una propuesta, me parece que no llega. Ayer miraba una reseña de los 10 años de Francisco, y no sé ni en qué canal era, ¿no? Y bueno, estaba el padre Toto, ¿no? Entonces, Toto de Bella, bueno, contando lo que hace. Y yo lo conozco personalmente y digo, no solo lo que dice, sino lo que hace y dónde lo hace. Y aún así eso, digamos, no permea, ¿no?
y vos decís suavemente como una ola, y lo ponían a Francisco en el encuentro de la juventud en Río diciendo hay que hacer lío. Entonces ya no sé si es suave con lío, pero compremos pistolitas de agua, les damos en la cara directamente. No, lío, Además, mientras Alfredo hablaba de esto, digamos, como que tenemos un papa que es argentino. Y tampoco es como que la pucha, ¿no? Ni Fue eso como permió. ¿no? Una cosa muy importante, no es menor el tema, ¿no? Bueno, habrá una sociedad también que tendrá que ir despertando, Alfredo, ¿no? Y me gustaría que cerráramos con algún pensamiento de Enrique Yo, en fin, ¿no? Por ese lado, dejando un mensaje, ¿no? Más que pensamiento, un ejemplo de Enrique Yo. Digamos, Enrique Yo primero es marino, 10 años en la Marina, y después deja la Marina y bueno, va a trabajar a la empresa familiar a Rigoló, que era de la familia de su mujer. Pero este cuentito, viajaba por trabajo, viajaba porque se iba a capacitar, y entonces él iba y le preguntaba a algunos obreros, colaboradores, si necesitaban algo, si les faltaba algún medicamento o algún juguete o cualquier cosa. Y bueno, y él se ocupaba de comprarlo y de traerlo. Y su mujer tenía muchos hijos, entonces la mujer le decía, bueno, mirá el peso de la valija. Dice, pero mira, vos pensá que nosotros tenemos la dicha de viajar y ellos no. Entonces, hagamos el esfuerzo. Entonces, dejo esto como una semblanza. Digamos, si está para ser santo, tiene muchas más cosas, pero pongo esto tan sencillo, ese gesto, ¿no? Es decir, porque en definitiva era gerente o la familia eran los dueños, no tenían ninguna necesidad de involucrarse a traerle algo a un trabajador, y hacía eso. Bueno, por algo cuando estuvo enfermo también la cola de obreros para dar sangre y demás, ¿no? Testimonio también público. Bueno, muy importante. Entonces vuelvo, y esto es una cuestión muy personal, me gusta la palabra de ser ejemplo, y creo que Enrique fue un ejemplo. Alfredo, gracias por acercarte aquí a los estudios de la radio. Bueno, gracias por la invitación, linda conversación. Marquitos. Para cerrar el programa, Roland, agradecemos muchísimo a la familia Pan Peralta por la entrevista que nos brindó, y aclaramos que la segunda parte de la entrevista la estamos pasando el jueves que viene, así que atentos a lo que están oyendo, porque sigue la familia Pan Peralta contando un poco su vida. Y Charlie, agradecemos a George Martin, ¿te parece? Sí, como no, muchas gracias. La verdad que muy interesante todo lo que nos contó hoy George. Y bueno, y recordemos que el domingo es el Día de la Independencia, así que bueno, que tengamos un feliz Día de la Patria, ¿no? Alfredo quería decir algo, ¿eh? Un segundo, hablaban de la situación de Francia y la cuestión de los musulmanes. Lo primero que hizo el Papa Francisco fue ir a Lampedusa porque sabía que los migrantes es el gran problema. Mirá vos. Bueno, chicos, nos vamos. Hasta el próximo jueves. Gracias a la platea que está ahí. Gracias, Dani. Chau.